El ministro de Hacienda, Mario Marcelo, un protagonista indudable de esta semana política. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Buenos días. El ministro llegó bien porque está de este lado del río, porque al otro lado del río, acá en la ciudad de Santiago, hay una maratón y hay harto problema, principalmente en la comuna de Providencia, por si acaso. Ministro, ¿tienen un desayuno más rato? Sí, empieza a las 11. Sí, ya. Yo le prometo que lo suelto relativamente luego para que pueda llegar. Pero me preguntaba, ¿cómo ha sido su convivencia? Porque está viviendo con un presidente que es mucho más joven que usted, con un gobierno que en general es mucho más joven. ¿Y cómo ha sido este mes? Porque mañana se cumple un mes ya del gobierno. Bueno, yo diría que es un equipo bien diverso, porque no solamente hay diferencias de edades, hay diferencias de profesiones, de trayectorias políticas, profesionales, y yo creo que eso es algo muy positivo. Y eso permite, creo yo, ir renovando mucho las ideas, que es algo que necesitamos mucho en Chile. ¿También usted ha renovado ideas? Sí, por supuesto. Uno tiene que estar siempre dispuesto a ir identificando cuáles son las buenas ideas y las buenas respuestas a coyunturas difíciles como las que vamos enfrentando. Se lo pregunto de otra manera, ¿ha convencido y lo han convencido? De todo, sí. Sobre todo hemos tenido mucho diálogo. La verdad es que ha habido un trabajo bien constructivo. Oiga, y desde el punto de vista humano, ¿cómo se vivió lo de la ministra del Interior esta semana en el gabinete, en el equipo de usted? Bueno, no se lo pregunto políticamente, se lo pregunto humanamente, porque... Sí, bueno, yo he conocido a la ministra en realidad durante los últimos meses, no la conocía antes, salvo por su rol público. Y la ministra es una persona muy autoexigente, muy autocrítica. Y para ella este tipo de situaciones, por supuesto, que no son indiferentes. Y creo que por esa razón vimos que muy rápidamente, ¿cierto? El día que se habló del tema del avión de los migrantes, muy rápidamente salió a corregirse y a pedir disculpas. Ya. Pero fue, digo, ¿los golpeó usted? Bueno, es un tema que está en la opinión pública, obviamente tenemos que estar preocupados de eso. Oiga, tema que está en la opinión pública también, la inflación. ¿Lo sorprendió el dato? 1,9. Bueno, fue mayor de lo esperado. Normalmente en marzo la inflación es más alta que en otros meses del año, porque hay muchos precios que no se actualizan todos los meses, que se actualizan en algunos momentos, y en marzo se actualizan especialmente los precios ligados a la educación, algo de salud. Entonces tiende a ser más alto, pero bueno, el mercado estaba esperando algo más de 1%, pero terminó siendo 1,9%, que es bastante más alto. ¿No es una buena noticia? No es una buena noticia, no cabe duda. Sobre todo no es una buena noticia para los bolsillos de las personas, que significa que se van encareciendo bienes necesarios para la vida cotidiana. Y eso, por supuesto, no nos puede dejar tranquilos a ninguno. Los telespectadores han visto, yo cuando era presidente del Banco Central hablaba mucho de la inflación. Muchas veces se decía, un cuco, es para asustar a la gente. Bueno, hoy día lo estamos viviendo, desgraciadamente, y tenemos que concentrarnos mucho en los instrumentos que sirven para combatir la inflación. Ramón Núñez decía en Twitter, el economista que era jefe del programa económico de Daniel Jadwe en la primaria de Prueba de Dignidad, decía el otro día en Twitter que seguramente usted le iba a echar la culpa al cuarto retiro que no ocurrió y al quinto retiro que tampoco ocurre todavía. ¿Le iba a echar la culpa de eso a la inflación? Bueno, yo creo que la verdad, no sé, probablemente el 99% de los economistas entienden eso. ¿Y los retiros de fondos son...? ¿Por qué? Porque, mire, pensemos que los retiros de fondos, los fondos que se han retirado han sido 50.000 millones de dólares. Sumado al IFE universal, estamos hablando de 80.000 millones de dólares. Es un tercio del producto en liquidez para los hogares. En efectivo, digamos. En efectivo, por supuesto. Los saldos en las cuentas corrientes y en cuentas vistas, como la cuenta RUT, prácticamente se duplicaron durante ese periodo. ¿Y por qué eso provoca inflación? Bueno, porque es más demanda por todo tipo de bienes, es más demanda sobre bienes importados, eso a la vez incide también sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, en fin, no cabe duda de que cuando uno ya va entrando en una etapa de recalentamiento de la economía, como ocurrió desde mediados del segundo semestre del año pasado,
eso inevitablemente va a presionar los precios, ¿eh? El Banco Central en su momento estimó que el impacto de la mayor demanda explicaba más o menos el 40% del aumento de la inflación respecto del 3% de la meta del Banco Central. Por supuesto también hay factores de oferta ligados a la situación internacional, pero a esos factores internos se agrega el impacto de estas medidas locales sobre el tipo de cambio, sobre el valor del dólar. Ya, lo que pasa es que hay algunos escépticos que dicen, oye, pero mire Alemania, mire el Reino Unido, mire Estados Unidos, que también tienen inflaciones que no veían desde hace 40 años. Digamos. Bueno, el aumento de la inflación en Estados Unidos es más o menos parecido al nuestro y tenemos la característica de la plata que se metió. Claro, tenemos la característica de ser dos países que en el 2021 tuvimos una política fiscal más expansiva que en el 2020. Y en el caso nuestro, a esa política fiscal más expansiva se agrega el tema de los retiros. Entonces, bueno, yo creo que es cosa de ver cómo se ha comportado el consumo, ¿no? El consumo de bienes durables llegó a estar 50% por arriba de los niveles previos a la crisis. Por supuesto, eso no significa que no haya gente de bajos recursos a los cuales en algún momento les sirvieron los retiros, en el primer retiro se pagaron deudas, ¿cierto? Bueno, después ya hubo las ayudas estatales, ya no era tan importante, ¿cierto?, los retiros para la subsistencia. Pero salvo que uno tenga una teoría completamente distinta de la economía en la cabeza, la verdad es que no hay dos lecturas realmente. Ya, y ese es el consenso, el 99% de los economistas piensa como usted y hay otro porcentaje que no. Claro, o sea, que los retiros de fondos unidos a la masividad del IFE universal, contribuyeron a aumentar la demanda por encima de la capacidad productiva del país. Eso es bien evidente, están todos los datos, están las cuentas nacionales, no hay nada particularmente sofisticado en mirar estos datos. Descontando los retiros de fondos, ¿nos pasamos un poco de rosca en las ayudas fiscales el año pasado con el IFE universal? Bueno, fueron ayudas muy masivas. Uno puede entender en qué contexto se dieron. También algunas debilidades que tenemos como más estructurales nosotros en Chile o más institucionales, la dificultad que tenemos por el hecho de haber un sector informal relativamente grande, 30%, ¿cierto?, del empleo, de poder identificar cuáles son las personas más afectadas. Entonces terminamos aplicando beneficios con una gran masividad. Llegamos en algún momento, ¿cierto?, a beneficiar a 15 millones de personas de 19. Es que se lo pregunto porque no solo por la universalidad prácticamente total que alcanzó, sino por el monto, porque el IFE universal costaba como algo así como 3.100 millones de dólares mensuales y el programa Chile Ayuda que presentó usted con el presidente esta semana son, ¿cuánto? 3.700 millones en total, digamos. Entonces, solo para calificar las proporciones, digamos. Claro, o sea, la diferencia es que el programa que nosotros hemos dado a conocer y que ya estamos echando a andar, está dirigido a los sectores que están más rezagados en la recuperación, los sectores de actividad, sectores de trabajadores, empresas más pequeñas, que son las que no han podido recuperarse plenamente de la crisis. Entonces, es muy distinto, ¿cierto?, destinar una cantidad de recursos de manera generalizada a concentrarse en los sectores que están más rezagados. Y eso es lo que nos permite inyectar esos recursos de la economía sin que a su vez estemos presionando la inflación. Oiga, a propósito de eso que usted dice, se comentaba cuando se presentó el plan que se volvía a la focalización, que es un concepto que no le gustaba mucho a la izquierda durante el gobierno pasado y que de hecho lo combatió por la vía de hacer este IFE, presionar para que este IFE fuera universal, digamos. Bueno, yo creo que el tema de la focalización, una cosa es cuando uno lo ve como una cuestión más permanente y otra cosa es en ciertas coyunturas. En la crisis generada por el COVID-19 fue una crisis que tuvo un impacto muy masivo. Entonces ahí no había mucho espacio para focalización, o sea, 2 millones de personas perdieron su empleo en el 2020, ¿no? Había 800.000 personas más que estaban, ¿cierto?, en el esquema que se generó con el seguro cesantía. Claro, o sea, ¿estuvo bien ser universal en ese momento? Claro, había muchísimas actividades cerradas, mucha gente que no podía salir a la calle. O sea, pensemos que en Chile se recuperó antes el empleo asalariado que el no asalariado, porque los sectores más organizados, más estructurados de las empresas fueron capaces de desarrollar protocolos que le permitieran salir a trabajar
a las trabajadoras y trabajadores, mientras que el sector informal no lo podía hacer. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y sobre todo cuando hoy día se usa con cierta facilidad el término de crisis, la crisis de la cual venimos saliendo es algo totalmente inédito en nuestra historia y también fue inédito en su masividad, y en esas condiciones era lógico que hubiera respuestas de carácter masivo. Dejemos el tema de la crisis porque quiero volver sobre eso cuando hablemos del retiro de fondos previsionales, pero sigamos en el plan Chile Ayuda, que quiere crear 500.000 empleos. Óscar Landerreche, en una entrevista en Exante, hoy dice que echa de menos en el plan, a propósito de la generación de empleo, lo que él llama, para efectos de esta entrevista, un Estado desarrollista. Dice que echa de menos que el Ministerio de Vivienda, que el Ministerio de Obras Públicas, que dice están paralizados, no tengan un rol más activo en la generación de obras públicas. Bueno, en realidad para este año no está explicitado ahí en los documentos que se entregaron para el plan Chile Apoya, pero este año tenemos previsto un aumento de la inversión pública de 32%. Eso yo no recuerdo un aumento de la inversión de esas magnitudes, ¿eh? Y eso es una combinación de los recursos que están asignados en el presupuesto, los recursos que estamos agregando a través de estos programas o este financiamiento para proyectos más intensivos en mano de obra por parte de los gobiernos regionales, los municipios. Esos 300 millones de dólares que sí están claro, en la descripción. Y el hecho de que el año pasado, pese a que se contempló un aumento de la inversión pública, no se ejecutó toda. Entonces fue 10% más baja de lo que se había proyectado. Entonces, en comparación con lo que se hizo el año pasado, este año podemos aumentar 32% la inversión pública. ¿Y así se van a generar los 500.000 empleos del plan? Así se genera más o menos la mitad de los 500.000 empleos. La otra mitad tiene que ver con todas estas medidas que están dirigidas a estos sectores más rezagados, especialmente mujeres. Las mujeres se retiraron masivamente del mercado del trabajo durante la pandemia por el hecho de que no había clases presenciales, y por lo tanto, lamentablemente, la división cultural del trabajo que tenemos en el hogar aquí en Chile, fueron las mujeres las que asumieron esa responsabilidad. Ese cuidado, digamos. Entonces, de cerca de 800.000 mujeres que salieron del mercado del trabajo, solamente más o menos 500.000 han vuelto. Todavía quedan 300.000 por volver. Entonces, para eso, este plan lo que incluye es una serie de medidas para aumentar los cuidados, tanto de escolares, preescolares, adultos mayores, personas que no tienen movilidad. Y por otro lado, estamos diferenciando el IFE laboral para que beneficie más a las mujeres y lo estamos extendiendo otros 3 meses más, con lo cual vamos a estar entregando IFE laboral o pagando IFE laboral hasta finales de este año. Cuando estamos hablando de 500.000 empleos, lo que le voy a mencionar ahora puede sonar marginal, porque se trata de 450 empleos en este momento y 1.300 durante 5 años en el proyecto general. Pero le quiero hablar del proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que aparenta ser una paradoja, porque el gobierno está preocupado de generar estos 500.000 empleos, y en este caso, ese proyecto que tenía todos sus permisos en el año 2019, que tiene un 30% de avance, estaba construyéndose. Debido a una ventana que abre el Tribunal Ambiental, termina pasando nuevamente a una comisión que es política, que es donde están los Ceremis, recién nombrados por el gobierno, donde está la delegada presidencial, o sea, puros funcionarios del gobierno, que terminan votando 9-2 para paralizar el proyecto. Y en la práctica, la inmobiliaria tiene que decirle a la constructora, sabe que no vamos a seguir adelante, y se van para la casa. De hecho, hasta hubo desórdenes públicos allá en Ñuñoa a fines de esta semana. Se van para la casa todos esos trabajadores. Entonces, hay una aparente paradoja en que el gobierno promueve, por un lado, la creación de empleo, y por otro lado, cuando tiene una instancia política, va y le pega un guadañazo a un proyecto que aparentemente tenía todos sus papeles en regla. Claro, o sea, aquí, el tema de generación de empleo es una cosa, es si todo lo debemos medir por generación de empleo, y otra cosa es una situación particular como la que se ha dado en el caso de este proyecto. Por supuesto que hay iniciativas o proyectos que podrían generar empleos, pero que por otras razones no son convenientes, por razones ambientales, etcétera. Sí, no podemos generar empleo a costa de cualquier cosa, evidente. Claro. Ahora, en este caso en particular, los detalles mismos de cómo fue que se dio esta discusión yo no los conozco en profundidad,
pero este es un tema del cual en particular el Ministerio de Economía está preocupado, ir siguiendo los proyectos de mayor envergadura del sector privado, tratar de que se puedan materializar de acuerdo con las normativas, por supuesto, existentes. O sea, no se puede colegir que de esta decisión hay en el nuevo gobierno un cierto espíritu fiscalizador de las normas de medio ambiente que incluso puedan poner en riesgo proyectos que se están ejecutando como este. Este gobierno, por supuesto, que tiene un énfasis en el medio ambiente que es mayor que los gobiernos anteriores, de eso no cabe duda. Pero yo creo que debemos dejar de ver el tema medioambiental, el cuidado del medio ambiente, como un enemigo de la inversión. Tenemos que preocuparnos de que así efectivamente se puede observar. O sea, hoy día en el mundo la producción limpia es algo que se valora enormemente. Hoy día es una ventaja comparativa. Entonces, creo que estas tensiones entre medio ambiente, inversión, crecimiento, creo que podemos ir cambiando nuestra visión sobre lo que ello implica. O sea, ¿usted no sacaría conclusiones apresuradas respecto de la votación política que hubo en este caso, digamos? O sea, digo, de los funcionarios políticos. No generalizaría a partir de este caso en particular. Oiga, y a propósito de lo que hablábamos antes, de que ha convencido y se ha dejado convencer, digamos, en estos meses trabajando con este nuevo gobierno, el TPP-11 que está parado y aparentemente, por lo que dijo el presidente cuando asumió, va a seguir parado hasta que después de que termine el trabajo de la convención. ¿No es también una herramienta que puede ayudar en la reactivación? Bueno, lo que tenemos que pensar con el TPP-11, o sea, creo que desde que se firmó preliminarmente el tratado hasta hoy día, han pasado muchas cosas. Bueno, de partida, ¿cierto? En esa firma anterior ya había uno de los socios iniciales que ya no quedó, sí. ¿Cierto? Que fue de Estados Unidos, que además había impuesto una serie de normas sobre propiedad intelectual que no eran muy favorables a los demás países. Entonces ahí ya hubo un cambio. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en este tipo de tratados y en general en los acuerdos comerciales, en el mundo que se está generando hoy día. Hoy día ya no estamos en el mundo de la globalización generalizada, sino que estamos viendo un mundo de conflictos comerciales, de conflictos entre grandes potencias, en que esas grandes potencias tratan de alinear a otros países a su alrededor. Entonces creo que lo que tenemos que preguntarnos, no voy a dar la respuesta pero me parece que es importante hacerse la pregunta, es cómo una economía pequeña, abierta como la nuestra, es capaz de navegar en un mundo con ese tipo de turbulencia. Cuando todo era apertura por todo, de todos los bloques, todos los países, es distinto a un escenario como el actual, en el cual tenemos conflictos comerciales que se canalizan a través de vías muy diferentes. Algunas pocas cosas a través de las instancias internacionales, pero muchas otras a través de presiones, a través de intentos por agrupar, alinear a ciertos países. Entonces, yo creo que esa es una pregunta que es bien relevante para nosotros respecto del TPP-11 y respecto de muchos de los tratados, convenios y otras cosas que vamos a tener hacia adelante. O sea, digo, por lo tanto, usted ¿considera que es correcto que esa discusión se postergue, que no se vote esto en el Senado, que haya mayor reflexión? ¿Qué es lo que habría que discutir sobre eso? Yo creo que es bueno que haya una reflexión a la luz de lo que es el escenario actual en el que está la economía mundial. Oiga, hablábamos usted decía que se usa, ¿cómo dijo? Se usa muy fácilmente la palabra crisis, algo así, ¿no? Sí. Esa fue la frase. Porque muchos dicen que hay gente, yo he escuchado parlamentarios que dicen que hay gente pasando hambre, cosa que puede ser, digamos, no digo que no, para justificar que la necesidad de un nuevo retiro de fondos previsionales. ¿Qué piensa usted? Bueno, por supuesto que en Chile estamos todavía lejos de ser un país igualitario y hay situaciones extremas que viven muchas personas, de eso no cabe duda. Y este es un gobierno que tiene un propósito bien firme de generar mayor equidad en el país. Y mayor equidad significa que si tenemos un ingreso per cápita como el que tenemos, nadie debería estar pasando hambre en Chile. Ya, pero una cosa es que haya inequidad permanente, porque siempre, o sea, digo, siempre va a haber un argumento, siempre va a haber alguien que esté en una situación de crisis o en una situación compleja económicamente.
¿O usted cree que efectivamente hay una crisis económica particular que requiere atención en particular? O sea, evidentemente hay personas que no lo están pasando bien, hay personas que tienen problemas. Y frente a ese tipo de situaciones, lo que uno tiene que preguntarse es cuál es la mejor respuesta por parte del Estado. Entonces, uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿cierto? Si es mejor generar empleo o entregar o que la gente use sus ahorros. Yo creo, y creo que está en el sentido común de las personas en Chile, que es el empleo lo que genera ingresos permanentes a las personas, no es un subsidio o un giro de los ahorros previsionales. Si ya ha habido 3 de esos giros de ahorros previsionales, 3 de esos retiros, ¿por qué es que, cierto, seguimos viendo los mismos argumentos? Quizás será porque en realidad los retiros no llegan a las personas que están pasando hambre. Los retiros, hay muchas personas que pueden estar en una situación muy extrema, pero que no tienen fondos que retirar. Y sin embargo el retiro, ¿de dónde viene? ¿Dónde se genera el grueso del retiro? Se genera en el 20% más rico de la población. Es más de la mitad de los fondos que se retiran corresponden al 20% más rico de la población. Ahora, eso desde ya podría considerarse injusto, pero si a eso le agregamos que el retiro a su vez va a generar mayor inflación y esa mayor inflación va a afectar a las personas de menores ingresos, aquellas que están pasando hambre, a las que le va a subir más aún el pan, el aceite, la leche, ¿eh? Entonces, ¿en qué sentido los estamos ayudando? ¿En qué consiste esa ayuda? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Se dice mucho, se habla mucho de los retiros como una ayuda, ¿ya? Pero una ayuda, por lo menos tal como yo la entendería, es que, ¿cierto?, el Estado le aporte recursos a las personas, no que las personas giren de sus propios ahorros. Se aporten de sus propios ahorros que son para el futuro. Ya, ¿y el argumento feminista le hace sentido este argumento de que un gobierno feminista, como se ha declarado el gobierno del presidente Boric, tendría que apoyar esto porque, entre otras cosas, los retiros de fondos previsionales permitieron pagar algo así, un poquito más de $700 millones en pensiones alimenticias adeudadas? Sí. Bueno, de partida tenemos que, desde el punto de vista de hombres y mujeres, en los retiros son las mujeres las que en una mayor proporción se quedan sin fondos de pensiones. Eso es bastante claro, una relación de 1 a 2. ¿No? Pero respecto de las pensiones alimenticias, yo creo que es bien interesante cómo el tema de los retiros nos ha desviado la atención de soluciones de fondo a las cosas, o soluciones más permanentes. Porque usted sabe que con la reforma previsional del 2008, se permitió, ¿cierto?, que en caso de divorcio se dividieran los fondos de pensiones entre los dos cónyuges. ¿Ya? Uno podría pensar que el tema de las pensiones alimenticias puede ser una extensión, sigue más o menos la misma lógica. Y por lo tanto, ¿por qué no pensar que como una cuestión más permanente, ¿cierto?, cuando se agotan las acciones de cobranza al papito corazón, como se va a llamar, efectivamente se le pueda retirar de su fondo de pensiones? ¿Por qué tiene que ser, eso podría ser una cosa permanente? O sea, ¿por qué tiene que ser con motivo de un retiro de una vez que se resuelve el problema y no buscar una medida, un beneficio o un mecanismo de carácter permanente, ¿no? Algo que se hace y que va a durar mientras duren los fondos, mientras se le acaben los fondos a unos o a otros. ¿Por qué, cierto, estamos hablando de acumulativamente de 700.000 casos, cierto, de pensiones impagas, pero sin embargo estamos aprobando retiros para 10 millones de personas? Entonces, a lo que apunto es que muchos de los problemas que se citan para justificar los retiros son problemas reales. De eso no cabe la menor duda. La pregunta es cuál es la mejor respuesta por parte del Estado como regulador, como legislador y como fisco a esas situaciones. Y si de pensiones alimenticias se tratara, ¿usted estaría de acuerdo entonces en agregar los fondos previsionales como una fuente de financiamiento de pensiones adeudadas? O sea, yo creo que dado que ya está esta división de los fondos en caso de divorcio, me parece que es parte de la misma lógica, sería parte de la misma lógica extenderlo al tema de las pensiones alimenticias, pero cabría preguntarse por qué.
después de 1 año y medio desde el primer retiro, nadie lo ha planteado así. Una buena pregunta. Quizás es porque los retiros nos sumergen en una vorágine, nos obnubilan, digamos, que nos evita pensar en soluciones más de fondo a las cosas. Ministro, a propósito, esto tiene una dimensión política, por cierto. Leí hoy día declaraciones en la prensa de hoy día, qué sé yo, la senadora Alejandra Sepúlveda dice que está a favor de votar por un quinto retiro si llega al Senado. El senador de RD, el único senador de RD que es del Frente Amplio, era Juan Ignacio Latorre, dice, en realidad no lo he pensado, pero esto ni siquiera ha llegado al Senado. O sea, como que no se manifiesta abiertamente en contra, y son de la coalición del gobierno que está en contra de un retiro de fondos previsionales. ¿No debería haber orden parlamentario? Porque ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior con esto. Bueno, yo creo que más importante que el orden es el convencimiento de los parlamentarios de que respecto de cuáles son las implicancias de lo que pueden hacer. Y yo veo la misma senadora Sepúlveda, ella misma dice, quiero que conversemos sobre esto. No, ella tiene argumentos, dice que los fondos se recuperan, en claro, fin. Otros se declaran en reflexión. A mí me parece que está bien reflexionar sobre estas cosas, porque en el fondo es el tipo de medidas que parecen beneficiosas, pero cuyos costos son tan grandes que después los terminamos pagando. O sea, pensemos en la relación con la inflación. O sea, hoy día, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo necesito el retiro para hacer frente al mayor costo de los alimentos. Claro. ¿Ya? Bueno, pero resulta que como lo mencionaba antes, de la mayor inflación, o sea, estamos, ¿cierto?, en una inflación de 9,4%. Casi 10 ya. ¿Cierto? 9,4%. El Banco Central estima, ¿cierto?, que más o menos un 40% de eso es producto del exceso de demanda y el efecto cambiario. O sea, más o menos 2,5 puntos de la inflación que tenemos hoy día se explica por este tipo de cosas. Un nuevo retiro significa otro impulso adicional, pero con la economía más recalentada que lo que estaba antes. En esa situación, uno puede estimar que un nuevo retiro probablemente le agregue 5 puntos más de inflación a la que tenemos hoy día. ¿Y por qué? ¿Y por dónde? No solamente por la demanda, por el tipo de cambio. El dólar, desde que se votó la admisibilidad de los proyectos de retiro en la Cámara de Diputados hasta ahora, ha subido 35 pesos. Claro. En ese periodo, la moneda chilena ha sido la más depreciada en el mundo. Entonces, esto no es cosa, yo lo he dicho ya varias veces, pero hay que repetirlo, ¿cierto? Esto no son campañas del terror, no es una ficción, son cosas que están ocurriendo delante de nuestros ojos. Entonces, creo que los parlamentarios tienen esa evidencia, les vamos a llevar más datos. De hecho, el lunes, mañana mismo, empieza ¿cierto?, las sesiones de la Comisión de Constitución. Vamos a hacer ahí nuestras presentaciones. Así que, bueno, yo lo que espero no es cierto, simplemente que esto se resuelva por una cuestión de disciplina. Lo importante es que se resuelva por una cuestión de convencimiento, de razonamiento y de darse cuenta de los costos que este tipo de medidas tienen para el conjunto del país. O sea, es cierto que muchas veces la gente dice, yo quiero mis fondos, y yo quiero mis fondos, en fin, no me digan nada del resto. Pero al final igual le va a llegar el efecto inflacionario. Y lo peor es que ese efecto inflacionario le va a llegar a las personas que no pudieron retirar nada porque ya no tenían fondos. Claro, o sea, que solo reciben el perjuicio, dice usted. Así ya, yo le encuentro súper sensato lo que dice, que es mucho mejor convencer que imponer disciplina. El problema de esto es que usted vio lo que pasó en el gobierno anterior. El gobierno anterior prácticamente quedó liquidado. O sea, si ya venía mal después del estallido social, terminó de quedar liquidado después del primer retiro. Eso implicó un cambio de gabinete profundo, implicó prácticamente la inacción política del gobierno porque ya no podía controlar a sus parlamentarios, y eso fue hasta prácticamente el final del gobierno de Sebastián Piñera II. Desde ese punto de vista, es grave lo que estamos hablando, digamos. O sea, un retiro de fondos previsionales, usted sabe lo que significa en términos políticos, incluso para usted mismo, ¿no? Sí, pero acá no es un tema de personalidades, no es un tema de autoridad. Esto no es como un reality en que estamos viendo quién va a ser el próximo eliminado. Es que yo no lo digo por usted porque lo vayan a eliminar, yo digo porque usted como ministro de Hacienda es una persona que significa mucho más que usted mismo. Usted sabe eso, usted simboliza una cosa importante. Pero más digamos. allá de esa... No se lo estoy diciendo para halagarlo, digamos, se lo estoy diciendo porque estoy haciendo un análisis
del peso político que usted tiene, digamos. Está bien, pero más allá de los simbolismos, ¿Ya? si el punto es si estamos cuidando o no este país. ¿Ah? El punto es si queremos o no cuidar a la gente. Hay tantos compromisos por parte de este gobierno, hay tantas reformas sustantivas que hacer, y es tanto lo que eso depende de tener una economía estable, de tener finanzas públicas sólidas, que eso es lo que está en juego, más que las personas, que los simbolismos. Entonces, yo creo que ese es el punto de fondo. Ahora, mientras tanto, nosotros estamos trabajando, sacamos este plan de recuperación inclusiva, involucramos a 13 ministerios, teníamos casi una reunión de gabinete el otro día en Maipú cuando lo presentamos. Cada uno tiene su parte, lo van a ir a difundir durante esta semana en distintos lugares, en distintas regiones del país. Así que más allá de, o sea, aquí no es solamente un tema de qué es lo que uno se opone o a qué es lo que tiene, para qué tiene objeciones, sino que también lo que está haciendo. Y nosotros ya tenemos, ¿cierto?, un conjunto de medidas de corto plazo para hacerle frente a la inflación, para hacerle frente a la generación de empleo, a la debilidad de las pymes, y en eso vamos a seguir trabajando. Ministro, lo último sobre el retiro de fondos. ¿El presidente estaría dispuesto a vetarlo si es que llegara a aprobarse en el Congreso? O sea, yo creo que aquí hay que evitar, ¿cierto?, entrar en la especulación sobre qué es lo que viene después. Lo más importante es la discusión que vamos a tener ahora, durante los próximos días, con los parlamentarios y parlamentarias, ¿cierto?, y poder lograr que se entienda los riesgos a lo que estamos exponiendo al país y al propio programa del presidente Boric. Ministro, a propósito de las discusiones que estamos teniendo, en la convención, estos últimos días, no estoy seguro si fue ayer o antes de ayer, se aprobó que en comisión todavía, no ha pasado al Pleno, pero va a pasar al Pleno, que los libros, por ejemplo, no tengan IVA en Chile. La comercialización y distribución de libros y la producción de libros no va a pagar IVA, según esa propuesta. ¿Qué le parece a usted? O sea, creo que, bueno, sabemos que ha habido miles de propuestas que han llegado a las comisiones. Hay un proceso de liberación interna, las comisiones entregan sus propuestas luego al plenario, se votan con los requerimientos 2/3, y en eso se va ajustando bastante las cosas que surgen. Yo creo que el tema es, digamos, el tema fundamental cuando se está redactando una constitución, es si esa constitución queremos que sea un marco normativo que rija al país durante muchos años y que va a enmarcar lo que se vaya haciendo por la vía legislativa, o si va a reemplazar esa vía legislativa. Entonces creo que a veces se confunde un poco, ¿cierto?, lo que uno quisiera que pasara en el país por la vía legislativa con lo que debe estar en una constitución. Entonces ese es un juicio que se va haciendo en este proceso. En ese camino ha habido muchas propuestas que se han ido devolviendo o simplemente se han rechazado. Pero eso es algo que, en fin, uno lo entiende porque hay una cierta ansiedad por hacer que pasen las cosas. Pero siempre tenemos que pensar que estamos hablando de una constitución que, cierto, se dice, si uno juzga por las constituciones anteriores, va a regir por 40, por 50 años. Tiene que quedar un espacio para que se legisle, para que las mayorías, cierto, parlamentarias vayan resolviendo sobre temas de política de todo tipo y también de política económica, como la política tributaria. O sea, ese nivel de detalle no debería estar en el texto constitucional, en su opinión. Yo creo que, o sea, no quiero entrar a hacer un juicio sobre la convención, porque la verdad es que respeto mucho a los convencionales, respeto mucho al proceso deliberativo. Lo que digo es que hay esa tensión, de tratar de pensar en tratar de hacer que pasen ciertas cosas que uno quiere, pero es importante entender hasta dónde llega la Constitución y dónde ya empieza lo que es el proceso legislativo que se da dentro de su marco. De políticas públicas. Oiga, yo sé que yo entiendo lo de la autonomía de la Convención, y me parece correcto que el Ejecutivo lo respete. Ahora, sí hay algunas cosas que se discuten en la Convención que generan expectativas, que generan efectos económicos desde ya. Por ejemplo, se habla en general de las concesiones de radiodifusión, por ejemplo, de las nuestras de televisión, o las concesiones mineras. Se habla de concesiones temporales que no implican propiedad
y que están sujetas a la decisión, incluso para su derogación, de la autoridad administrativa en vez del Poder Judicial. Para algunos, particularmente, por ejemplo, para empresarios mineros, eso genera incerteza jurídica. Sí, o sea, yo sobre los temas jurídicos prefiero no pronunciarme porque no soy un experto en la materia. Sí, pero usted sabe de lo que estamos hablando en este caso, o sea, de que si usted tiene un proyecto minero y sí, al gobierno no le gusta, se lo puede quitar por la autoridad administrativa. Eso es lo que significa, digamos. Ok, pero nuevamente tenemos que esperar acá qué es lo que en definitiva es aprobado por la Convención, qué es lo que en definitiva queda en el texto de la Carta Fundamental después de las votaciones en general y en particular del plenario de la Convención, luego el trabajo de la Comisión de Armonización. Todo eso ya nos va a dar un texto que yo creo que antes de que empecemos a tomar posiciones de cierto apruebo o rechazo, yo creo que lo más importante para los chilenos y las chilenas va a ser leer lo que va a salir de la Convención. Ya, o sea, usted no encendería las alarmas por las expectativas que esto genera, digamos. Es que, aunque sea ruidoso para algunos proyectos mineros. Me toca hablar con mucha gente de distintos orígenes, distintas preocupaciones en torno al tema constitucional. Yo les digo, esperen al texto final. No confundir las cosas que se discuten, las ideas, las mociones, etcétera, con lo que sale en definitiva en el texto, porque por algo se diseñó un procedimiento de discusión. Es para que, ¿cierto?, en ese proceso, que va desde las propuestas iniciales hasta el texto final, en ese proceso se vaya reflejando las mayorías requeridas para que vaya imperando, o se vaya reflejando una cierta doctrina de lo que es una constitución. Y eso yo creo que si miramos los artículos que se han aprobado, en buena medida eso ha estado ocurriendo. Ahora, lo último, va a quedar para más adelante, porque no viene ahora esta semana, sino un poco más adelante todo el tema de seguridad social, básicamente. Y está el tema de pensiones. Primero, ¿a qué nivel de detalle piensa usted que debería quedar diseñado, entre comillas, un sistema de pensiones en la Constitución? Y segundo, ¿cuán importante es que, si se va a crear un ente público de administración, como se ha propuesto ya varias veces, ese ente público quede lo suficientemente blindado para que no dependa de la mayoría política de turno, digamos? Sí, bueno, eso es harto detalle. A ver, yo creo que lo que tenemos que tener claro acá es que el gobierno del presidente Boric tiene entre sus prioridades fundamentales una reforma previsional de fondo importante que genere un sistema previsional que sea capaz de generar buenas pensiones para el país, que sea inclusiva, que incorpore a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, actividades, etcétera. Para eso hay ciertas definiciones que se hicieron en el programa. Se habla, ¿cierto?, de una pensión universal, que en buena medida es lo que se adelantó con lo que se votó hace un par de meses atrás, con la pensión garantizada universal, pero con un monto mayor, es lo que está en el programa, ¿cierto? Por otro lado, se habla de cotizaciones de los trabajadores en fondos de capitalización, y luego se habla de un componente solidario que en buena medida se financia con las cotizaciones de cargo de los empleadores. Entonces, y al mismo tiempo, ¿cierto?, se dice las AFP tal como las conocemos, con esta integración de administración de cuentas, fondos, todo eso, así como lo conocemos, eso ya no va a seguir existiendo como tal. Eso no quiere decir que no haya un rol para el sector privado en la administración de ciertos fondos, etcétera, pero hay... En el fondo, lo que quiero decir es que el programa de gobierno tiene claramente definido lo que quiere hacer. Para eso se va a echar a andar un proceso de consulta para ir recogiendo, ¿cierto?, las sensibilidades y las ideas que hay en la población. Se va a presentar un proyecto en octubre, en el último trimestre del año. Entonces, bueno, si ya hay ese proceso en marcha, si ya hay esa decisión del gobierno, entonces hay que dejar que ese proceso camine. Y por el lado de la Convención, entonces, ¿qué debería haber en el texto de la nueva Constitución? O sea, normalmente, ¿cierto?, donde se recogen estos temas es en el capítulo de derechos, ¿cierto?, ciudadanos y particularmente los derechos sociales. Entonces lo que debería haber es una definición de derechos
que idealmente sea consistente con ¿cierto? Un sistema de pensiones de estas características, pero las características del sistema de pensiones tienen que estar definidas en la ley, fundamentalmente. Lo que hablábamos antes, una cosa es la Constitución y otra cosa es claro. lo legislativo. Y esta semana se avanzó algo en esa dirección en la Comisión de Derecho. Todavía, ¿cierto?, queda todo el resto de la discusión hacia adelante, pero normalmente lo que uno encuentra en las constituciones es que está definido, ¿cierto?, los derechos, cómo se ejercen, cómo se pueden hacer exigibles, y luego, ¿cierto?, es la ley la que se encarga de definir cómo se cumple con esos derechos, dentro de qué sistema de salud, educación, pensiones. Es la ley normalmente la que regula ¿cierto? La entrega o la garantía de esos derechos. Ministro, me va a matar, pero lo atrasé para llegar al desayuno, así que... pero me voy con un justificativo porque tengo... Es más o menos evidente que está acá. Sí, sabe que estaba acá. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muy bien, muchas gracias a usted. El ministro. Estamos con el senador de Bópoli, Felipe Kast, para hablar de la coyuntura política, de todo lo que está pasando. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Oiga, se va a cumplir un mes del gobierno. ¿Qué evaluación hace usted de este mes? Bueno, yo creo que ha sido un gobierno que no tiene luna de miel. Creo que vi muy día las encuestas que salieron, donde claramente ya se acabó esa luna de miel que normalmente era un poco más larga. Y han habido errores, creo, graves, de las cosas altas, las positivas, para no partir con lo negativo. Creo que Mario Marcel ha mostrado, que estuvo hace poco acá contigo, para mí es de las personas más serias del gobierno. Creo que hay que apoyarlo. Pero para él es difícil, creo yo, como Mario Marcel, convivir con el nivel de improvisación que hay en su entorno. O sea, en el fondo, cuando él le dice, mire, la inflación tenemos que enfrentarla porque hoy día ya tenemos 10%, el Banco Central esperaba que esto fuese en agosto, sin hacer nada, o sea, si nos portamos bien, vamos a tener 12%, si que se aprueba un nuevo retiro, que obviamente para el presidente Boric es difícil pararlo porque él hizo campaña a favor de los retiros, o sea, hoy día la ciudadanía siente que es una voltereta, es una traición cuando el presidente Boric, hasta el 10 de marzo, estaba a favor de los retiros y ahora está en contra, pero si aprobamos un nuevo retiro, probablemente vamos a llegar a una inflación del 18%. O sea, bienvenidos a Argentina en materia de inflación. Cosa que nunca habíamos visto. Esta generación actual, los jóvenes, nunca habían visto una inflación cercano a esa cifra. O sea, probablemente y esto no es... 90, no van a decir que esto es hecho por Ucrania, esto es hecho en Chile por políticos irresponsables. O sea, fue el mismo Congreso... Por lo menos un 40%, decía el ministro recién. La mayoría. No, la mayoría. De hecho, los datos que tenemos hoy día, que la mayoría es hecha en Chile. Y por lo tanto por el efecto tipo cambio, como por el efecto aumento de demanda, podríamos llegar a un 18%, que sería... dramático, porque en la práctica eso significa que las familias no pueden llegar a fin de mes. O sea, en el fondo es un golpe directo a las familias de clase media. Y por eso ojalá que a Mario Marcel le vaya bien. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, así que ahí lo vamos a apoyar en lo que se pueda. ¿La derecha va a votar en contra? Por supuesto, por lo menos Bópoli siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que algunos... Pagamos costos altos. Digamos que la derecha, algunos votaron a favor del gobierno anterior. Muchos populistas, muchos que en el fondo estaban preocupados de la reelección más que de las convicciones. Y ahora, lo curioso es que, ahora que no tienen reelección a la vuelta, ¿usted cree que se ordena la derecha? Yo creo y espero que la gran mayoría sus convicciones. Sean responsables. Si no se trata de ordenarse, como decía Mario Marcel, esto se trata de buscar lo mejor para Chile. Y lo que sí obviamente es difícil, creo yo, para el mismo Mario Marcel es pedirle a sus diputados que voten en contra cuando hicieron campaña a favor. O sea, hay una inconsistencia en el tiempo que hace que la cosa sea difícil. Nosotros no le vamos a hacer eso al presidente Boric. Vamos a tratar de seguir siendo serios desde Bópoli y esperemos que la inflación logre bajar, que es lo que todos queremos. Ya eso, pero bueno, estábamos en la evaluación del gobierno. ¿Partió por las cosas buenas? Lo malo, promesas que no se cumplieron. O sea, los pitutos, se dijo que no iban a existir pitutos. Tenemos a hermanos de diputados, tenemos cuoteos políticos, tenemos a Bárbara Figueroa en Argentina. O sea, creo yo que desgraciadamente muchas de las promesas que existieron en campaña finalmente no fueron tales. Y eso a la ciudadanía le molesta y probablemente esa es la razón por la cual estamos con una corta luna de miel. Y lo segundo es la Araucanía. O sea, realmente la improvisación en la Araucanía, que una ministra diga, mire, voy a ir a dialogar y se la reciben a balazo, que el gobierno apruebe el estado de emergencia en Antofagasta, pero no en la Araucanía, donde tenemos más de 20 muertos en los últimos años. Y no hay ni un plan. O sea, porque a mí me dijeran, en la Araucanía a la gente no le importa si es que hay estado de emergencia o no, sino que lo que le importa es vivir en paz. Y el gobernador y los alcaldes hicieron una consulta ciudadana. O sea, cuando el presidente Boric dice, yo creo en la democracia, en el diálogo ciudadano, en descentralizar Chile, y la única región que ha hecho una consulta ciudadana, donde votaron más personas a favor del estado de emergencia que incluso por Boric, porque esa participación ciudadana participaron más que en la
elección de gobernadores. Un 80% pidió estado de emergencia. No porque les guste, es porque había un 40% menos de atentados. El gobierno lo saca y hoy día vemos lo que dijo el gobernador de Biobío en el Senado hace 3 días atrás. Dijo, Cañete está paralizado, los colegios no están funcionando, los niños no van a clase, la justicia no funciona. Y además, como si fuera poco, la delegada presidencial de Boric dice, literalmente, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está sucediendo en la zona. Yo me pregunto, si un delegado presidencial que está a cargo de la seguridad dice, no tenemos ninguna posibilidad de controlar lo que está ocurriendo en la zona, ¿qué más necesita el presidente para nombrar estado de emergencia? Yo le digo, deje su orgullo a un lado, nombre estado de emergencia y haga todo el diálogo que quiera, si yo también quiero diálogo. Usted está hablando de Daniela Tresner, que es la delegada presidencial del Biobío. ¿Se equivocó o fue demasiado franca? Yo creo que fue franca. Yo creo que se dio cuenta que está desbordado. Si lo que pasa, Iván, es que los santiaguinos siempre cometen el mismo error. Mezclan el terrorismo con el pueblo mapuche. Siempre cometen el mismo error. Y el pueblo es un insulto contra el pueblo mapuche. Y es obviamente muy beneficioso para los terroristas que los mezclen con el pueblo mapuche. Senador Huenchumilla, mi colega, dice, no, es que en la Araucanía tenemos un problema político. Yo siempre le he dicho con mucho cariño que le tengo a Huenchumilla, tenemos 2 problemas políticos. Tenemos el crimen organizado, que tortura, vieron la tortura que existe en Coyipulli, estilo mexicano, tenemos robo de madera, tenemos tráfico de drogas, y ese es un problema, que es el terrorismo y el crimen organizado. Y tenemos otro problema, que es la agenda indígena. Yo con Huenchumilla, de hecho, propusimos hacer un catastro de tierra y hacernos cargo de las tierras en forma ordenada. Pero mezclar estos 2 temas, que es lo que hace este gobierno, lo único que hace es validar la violencia. ¿Por qué lo hace este gobierno? ¿En qué sentido? Yo, sinceramente, me lo decía el mismo Huenchumilla, cuando fue la ministra Isque Siches a la Araucanía, ni siquiera le avisaron que iba a ir. O sea, imagínate que el senador más representativo del pueblo mapuche, Huenchumilla, no sabía que Isque Siches había decidido ir a Temucuicui. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con mezclar las 2 cosas? Es que en el fondo están improvisando. mezcla. Están improvisando. Cuando tú llegas y en vez de decir, mire, vamos a separar las aguas, y a mí, cuando me dicen, no, Alfredo Moreno hizo muy bien la pega, por supuesto, pero Alfredo Moreno dialogó con los líderes mapuches pacíficos. Si el problema que tiene el gobierno es que está empezando a validar a quienes utilizan la violencia. Es lo mismo que hicieron con los indultos, cuando querían indultar a quienes quemaron Chile. Entonces tienen un problema de concepción. La democracia, Iván, se trata de que aceptamos todo el pluralismo, todas las diferencias, menos la violencia. ¿Y es que, qué piensan las comunidades mapuche, de Carahue, de Cholchol, de Nueva Imperial? Cuando la ministra del Interior, en vez de ir a dialogar con ellos, que son comunidades mapuches pacíficas, va a dialogar con los que efectivamente utilizan la violencia. La señal es pésima. Y tampoco visita a las víctimas de la Araucanía. Ya, pero al mismo tiempo hay 2 cosas. 1, que la derecha tampoco ha tenido ningún plan o no ha tenido ningún éxito. Y 2, que hay una falta de Estado que es evidente. En eso el gobierno tiene un punto. Usted menciona el robo de madera. Ya, porque el narcotráfico, por último, sabemos cuáles son las tácticas. El narcotráfico se esconde. Pero el robo de madera, para robar madera, hay que robar madera en camiones que son más o menos visibles, digamos. Digo, se supone que está el SAC vigilando los caminos, vigilando las carreteras. Entiendo que se controlan apenas un 10% de los camiones. Pero digamos, si hay robo de madera es porque el Estado está fallando de manera calamitosa. Digamos. Rotunda, y quiero ser súper claro en esto. El presidente Piñera hizo un esfuerzo inicial muy positivo con Alfredo Moreno en materia indígena. Pero en materia de seguridad, el presidente Piñera fue un fracaso en la Araucanía. Fue un fracaso. Recién al final se atrevió a poner el estado de emergencia. Nosotros desde Bópoli se lo pedimos 3 años antes. Ya, y en materia de robo de madera te quiero decir una cosa muy simple. El presidente Boric votó en contra del proyecto de robo de madera. Entonces, perdona que te diga, hoy día para poder tener el abigeato... Pero el proyecto de robo de madera no implica que no se puedan hacer más controles de los camiones. Por supuesto, si el gobierno lo ha hecho pésimo, todos los gobiernos en materia de fiscalización, pero había un proyecto de ley que está todavía, que fue rechazado por el presidente Boric, por Giorgio Jackson, por los mismos senadores de izquierda, y no avanzó. Entonces yo te digo una cosa, ¿por qué con el abigeato sí avanzaron con ese proyecto que lo único que permitía era hacerle seguimiento al robo de madera y que tuviera más facultades de fiscalización? Lo votaron en contra. Entonces hay algo raro en esto que yo creo que ellos tienen que... Pero en el caso del robo de animales, que era abigeato... Lo dijeron que sí. Y funcionó muy bien. De hecho, el robo de abigeato bajó muchísimo gracias a esa ley. Hicimos copy-paste. O sea, agarramos la ley que había funcionado bien en abigeato y la pusimos para el robo de madera. Y la izquierda en el Congreso votó en contra. Entonces, falta fiscalización. Porque además esto es un lucro. Si aquí estos gallos tienen mucha plata. O sea, lo que decía Ignacio Brioni en su campaña presidencial, hay que seguir la ruta del dinero. Al crimen organizado. Y no solamente a los narcos de la Araucanía, a los narcos de Santiago también. Y los del norte también. Es un negocio. Aquí hay lucro. Entonces, pongámonos de acuerdo que no tengamos 2 voces. En terrorismo, mano dura. Y con el pueblo mapuche, que no tiene nada que ver con el terrorismo,
tengamos mano blanda y hagamos la pega bien. Oiga, el episodio de Isquia Siches esta semana, ¿qué le pareció? Triste, po. Y sobre todo triste más que por lo que... Por dos cosas lo encuentro triste. Primero porque la forma del video, yo primero vi el titular y dije, bueno, cualquiera se puede equivocar, que es grave la equivocación que hizo, pero la forma en cómo hablaba en la comisión era como si estuviera disfrutando de este cagüino, de esta forma de referirse al tema, que al final terminó siendo falsa. Pero lo que ya me terminó de molestar es cuando le echaron la culpa a una funcionaria de carrera, que entiendo que entró con el presidente Frey en el pasado, para exculparse de ella. Eso no se hace y creo que habla muy mal de la forma de hacer política. Ahora, mucha gente le sacó en cara a usted, que criticó a la ministra Siches en redes sociales, que usted, a su vez, cuando fue el caso Catrillanca, tuvo también una falla de ese mismo tipo. Por creyó supuesto. en una versión y creyó en un video y nunca pidió disculpas. ¿Cómo digamos. que no? De hecho, no solamente pedí disculpas. De hecho, además fue a la fiscalía a pedir que metieran presos a los tipos que hicieron los videos. Que a mí me lo pasó el intendente Lucho Mayol. Entonces yo ahí, de hecho, respondí en redes sociales. La gracia cuando a ti, Carabineros, te pasa una información oficial a través del intendente, yo la creo, obviamente. Hay responsables y esas personas están presas. O sea, los tipos que nos entregaron información falsa hoy día están presas y qué bueno que así sea. Yo fui a la fiscalía. Porque fueron los carabineros. Sí, pues. Y yo le fui a la fiscalía a pedirle al fiscal, llega hasta las últimas consecuencias. Esto no es un juego. Hay una persona muerta, que es Catrillanca. No solamente pedí perdón, fui a la fiscalía a pedir que fueran presos. Y eso es hacer justicia. Y esa es la diferencia que vemos que hoy día se exculpa ella en un error con una funcionaria que yo espero que se esclarezca si es que es cierto que Ahora, ella fue la responsable. Se cumple un mes del gobierno y también se cumple un mes de la derecha en la oposición y hasta ahora el gobierno está jugando solo con la pelota, digamos, la derecha está siendo bien irrelevante en prácticamente todos los espacios de poder, digamos. Yo no comparto eso, ¿eh? Yo por lo menos en la Hacienda que estoy con Mario Marcel hemos sido muy constructivos y es verdad que el gobierno se hace autogoles y a veces uno no tiene que forzar. Cuando me decían, oye, pero hagamos todo tipo de acusaciones, dejemos que ellos hagan la pega. No le demos excusas cuando cometen errores a que sean culpa nuestra. Nosotros seamos constructivos, pero seamos serios. Ya, o sea, acusación contra la ministra O sea, se la descarta de plano. Yo soy de la idea de que en el fondo seamos una oposición que sea muy firme, que denunciemos de que no hay Estado de Derecho, que no se la juegan, que hay pitutos, que efectivamente no están actuando con seriedad en materia de delincuencia, que para mí es lo más grave que hay, pero que al mismo tiempo estemos disponibles a apoyar ideas buenas como las que plantea Mario Marcel, que creo que realmente el que está tratando de encauzar hoy día una economía que está en el suelo. Vamos a tener decrecimiento el próximo año y este año vamos a tener una inflación realmente descontrolada. Ahora, puede que algunos de ustedes estén haciendo lo que la pega como usted la describe, digamos, pero en la práctica como sector político están divididos, quedaron magullados después de la negociación por la mesa del Senado. No se sabe si existe o no Chile Vamos, RN dice que se va, pero bueno, en fin, están ahí con la coalición paralizada. Digamos, o sea, ¿de qué relevancia me puede hablar, digamos? O sea, yo creo que lo que siento yo en el Senado, por lo menos, que hay mucha coincidencia en que hay que retomar los temas más relevantes. Agenda de infancia, mira la catástrofe que tenemos en educación. Nosotros desde Bópoli hoy día estamos lanzándole y pidiéndole a Boric, al presidente Boric, que nombre un delegado presidencial para hacerse cargo de la catástrofe que tenemos en salud mental en los colegios y además de brechas educacionales. Porque los que tuvieron plata en Chile pudieron conectarse telemáticamente. Los que no tenían internet se quedaron atrás, los niños. Entonces esa es una herida abierta que nos va a acompañar una década. Si no nos tomamos en serio los temas sociales, nos vamos a quedar atrás. Y yo creo que como oposición no nos podemos quedar simplemente criticando los autogoles del gobierno. Tenemos que mostrar una hoja de ruta propositiva. Ya, pero ¿cuánto les falta para mostrar una hoja de ruta propositiva? Porque francamente, le insisto, no tienen coordinación, quedaron medio peleados en el Senado, en fin. ¿Cuál es la vía de solución para la derecha? No, si la vía de solución para la centro derecha es ser propositiva y ser firme en criticar lo que no funciona bien. Y yo por lo menos te puedo hablar desde Bópoli. Estoy muy contento de tener compañeros en el Senado. Antes estaba solo. Tengo a Sebastián Keitel, tengo a Luciano Bruscoque. Hemos crecido como partido y claramente somos un equipo que busca poner agenda que siempre hemos puesto. Los niños primero en la fila, el poder tener una agenda de inclusión. Todo el tema del autismo. En Chile el tema del autismo se prometió una ley de autismo que ahora nos dicen que parece que no hay recursos. Es luchar por aquellas cosas que realmente hacen la diferencia en la vida cotidiana de los chilenos. Ya, ¿y en la convención pasa más o menos lo mismo? O sea, mira, tenemos a Hernán Larraín, yo sé que hay tenemos a la Bárbara Rebolleo, tenemos ¿sí? a Rocío Cantuaria, tenemos a Bernardo Lamasa, tenemos un grupo de personas que está proponiendo. Entonces, no, pero le hablo del sector, no solo le hablo de Bópoli, en la convención pasa lo mismo, están divididos, no todos piensan igual. Pero si han votado todos igual, Iván. O sea, dime tú en qué división de votación hay en la constituyente en la centro derecha. Ni una. Hay matices, obviamente Bópoli no es lo mismo que republicano. Y está bien que así sea, esa diversidad es positiva, pero yo el liderazgo que ha ejercido Hernán Larraín, proponiendo, siendo serio, siendo firme, a pesar de todos los que estuvimos por el apruebo, estamos muy decepcionados de ver una constituyente que se está farreando la oportunidad. Si hasta el mismo presidente Lagos dice
esta cuestión parece que no va bien. Entonces, cuando tú ves personas desde los amarillos, personas incluso desde el Frente Amplio, como Noam Titelman, que dicen, oye, esta cuestión no va para ninguna parte. Renato Garín, o sea, lo de Atria y la piñata con Garín realmente es una chambonada, como decía la ministra de Interior. Cuidemos a Chile. Había la oportunidad de construir una constitución para todos, una casa de todos. Y hoy día lo estamos viendo en una trinchera. Eso es una mala noticia y por lo tanto creo que muchos que estaban con el apruebo van a pensar muy bien qué hacer a la salida, pero probablemente no le den el apoyo a esta constitución. ¿Y qué puede hacer la derecha en la convención entonces? ¿Qué puede hacer la derecha para ese propósito, para mejorar el output de la convención? Yo creo que tenemos que hacernos cargo de dos cosas. Primero, de dejar claro cosas tan graves como, por ejemplo, que la Convención Constituyente hoy día aprobó, por ejemplo, en una convención ayer que no podían haber boletas de honorario en Chile. O sea, aprobó, por ejemplo, el aborto libre. Y alguien dice, no, es que una ley lo va a regular. Perdón, pero las leyes están debajo de la Constitución. O sea, si la Constitución dice que hay aborto libre hasta los 9 meses, no hay nada que hacer con una ley. Entonces... Ya, pero eso lo van a arreglar, los plazos a propósito. O sea, bueno, todo eso son... Se tienen que arreglar, son pero ideas de la no se convención, han arreglado. o sea, de las comisiones. Entonces, yo me alegro de que hoy día muchas voces, no solamente de derecha, esto no se trata de derecha o de izquierda, se trata de tener una constitución que nos una y no una que nos divida. Y están haciendo justo lo contrario. Ya, pero no me contestó. ¿Qué puede hacer la derecha? Proponer efectivamente una constitución que nos una, que es lo que han hecho. Si la derecha se podría haber marginado, haber dicho, mira, aquí no tenemos nada que hacer, y se han sacado la mugre trabajando, proponiendo artículos de una constitución seria. Copiemos la constitución, si usted quiere, en Alemania, copiemos la constitución a países que le ha ido bien. Pero lo que están haciendo es copiar modelos más parecidos a los de Chávez, más parecidos a los de Cuba, que no han resultado en ninguna parte. Entonces lo que ha hecho la derecha, y lo que tiene que hacer, es decir clarito, mire, esto es lo que nosotros proponemos, no nos han aprobado una sola norma. Y el presidente Boric tiene que ponerse las pilas. Si quiere gobernar Chile, que se haga cargo de su gente que tiene la constituyente, que está haciendo justo lo contrario a lo que él dice por la prensa. O sea, tenemos un presidente que dice A y sus convencionales hacen Z. ¿Y usted cree ¿Qué que liderazgo ese? ¿Usted cree que el gobierno lo va a hacer? O sea, yo creo que sí, porque si no va a ser un fracaso brutal para ellos mismos. Y además creo que el presidente Boric tiene buenas intenciones. Yo no soy de las personas que piensan que aquellos que piensan distinto a mí tienen malas intenciones. Yo realmente creo que para él esto ya está siendo un fracaso porque estamos viendo que el rechazo está empezando a superar la prueba o la salida. Pero yo realmente creo que para el presidente Boric, si quiere ser un líder respetado, tiene que buscar una constitución que nos una. ¿Qué es lo que habría hecho Pepe Mujica en Uruguay? Y no lo está haciendo. Yo espero que lo haga. El presidente tiene por delante, 47 meses, digamos, de gobierno. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Tomando en consideración que se constata que la luna de miel fue muy corta o que derechamente no existió. ¿Cuál debería ser el plan? ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno ahora? Primero, dejar de lado la soberbia. Yo creo que la vocera que tiene, que es Camila Vallejo, lo ha hecho muy mal en eso. En el fondo, porque sus primeros días siempre fueron, llegamos nosotros, somos casi... Yo me acuerdo de las cosas que cometió error Piñera en su primer gobierno, fue decir el gobierno es los mejores. Y que en 20 días hemos hecho lo que se demoraron 20 años. Y ya que Camila Vallejo está haciendo lo mismo. Entonces tú, para gobernar, tienes que tener el tono que tenía Mario Marcel recién hace un rato acá atrás. Que llega a la comisión y nos dice, mira, hagamos buena idea. Busquemos a expertos en cosas. O sea, si vamos a hablar de salud, mejoremos la salud con los mejores de salud. Si es que además sería bueno que le reconocieran la labor que ha hecho el gobierno de Piñera en materia de salud, porque Piñera tuvo varias falencias, pero en materia de salud ha sido reconocido internacionalmente. Yo no he visto a Isquia Siches, que fue presidente del Colegio Médico, reconocer la labor del gobierno anterior. Sería positivo que lo hiciera. Y que nos empezáramos a unir, y tender puentes. Si los chilenos están cansados de las peleas, quieren que hagamos la pega. Entonces yo buscaría un tono de construcción. Además que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado estamos empatados, trabajemos juntos. De Bópoli por lo menos van a haber disposición siempre y cuando hayan buenas ideas. La idea de que el Senado esté empatado no da pie al intento en la convención de eliminarlo, no le pone combustible a esa idea en la convención. Yo creo que al contrario, lo que está haciendo en la convención es algo bien increíble. Está quitando poder a las regiones, porque el Senado es el lugar donde las regiones valen lo mismo, o se emparejan, y le está dando poder a Santiago. Entonces es insólito, y no se dan cuenta de la importancia que tiene el que haya en contrapeso. O sea, un presidente, aunque se imagínese un presidente de derecha que gana a la vuelta de la esquina, porque además hemos tenido alternancia en el poder, basta con que tú saques mayoría en la Cámara, bajo las normas de ellos, y así es lo que queráis. O sea, arrasáis con todo. Y a un país no le va bien cuando tú tienes países que se mueven de lado a lado, que se polarizan. Entonces yo no entiendo qué están pensando. O sea, todos los académicos serios, constitucionalistas serios, claramente se dan cuenta de que necesitamos un Senado. Y así funciona en muchas partes. Aquí lo están eliminando. Y no ocupemos más coteos políticos. La razón por la cual el Estado ha fracasado
porque los mismos partidos políticos ocupan el Estado como una agencia de favores políticos. Y eso creo que es algo que obviamente la constituyente podría hacer. Decir, mire, ¿sabe qué? El Sename, el registro civil, los servicios nacionales de educación, o sea, la educación, puros técnicos. No queremos los partidos políticos dirigiendo esas instituciones, como el Banco Central. Si Mario Marcel era el presidente del Banco Central, y Boric no le hizo caso, pero Mario Marcel le dio varios consejos cuando Boric era diputado, y que afortunadamente hoy día lo nombró ministro de Hacienda. Pero cuando él era diputado no le hizo caso a Mario Marcel. Entonces necesitamos instituciones del Estado bien hechas, para tener salud de calidad, para poder tener educación de calidad, incluso contra el terrorismo. Porque si cada gobierno que llega empieza a luchar contra el terrorismo o contra los narcos desde cero, es imposible que le ganemos la batalla si ellos llevan con recursos, con planificación, con tecnología. Es imposible que nosotros, que queremos paz, le ganemos a quienes están preparados con muchos recursos para hacer el mal. ¿Debería ser la convención un lugar que se hiciera cargo de los efectos que tienen sus discusiones, de los efectos que tienen las cosas que se aprueban en comisión? Se lo pregunto por el tema de las expectativas económicas, que muchas de las normas que se aprueban en comisiones, o que se debaten, generan. Ellos dicen, tenemos libertad para discutir lo que sea, y debería haber una discusión amplia respecto a todas las cosas, y nadie debería poner el grito en el cielo porque se discute A o B respecto de, por ejemplo, que se lleva el derecho de propiedad o cualquier otra cosa, digamos. Sí, pero lo que también tiene sentido, se trata de una discusión amplia, digamos. Y está bien que sea una discusión amplia. Si el problema que tenemos es que los que aprobaron la constituyente querían construir el segundo piso a la casa. Yo mismo voté a prueba. Queríamos que nos uniera Chile, y resulta que lo que están haciendo es refundando todo. Entonces cuando tú tienes que en vez de construir el segundo piso están destruyendo lo que hemos hecho en Chile, si Chile es un país maravilloso. Los inmigrantes no se van de Chile a Venezuela, se vienen de Venezuela a Chile. Entonces cuidemos Chile. Entonces el rechazo que ha aumentado de ese 80% que votó a prueba, y ellos creen que no, que son encuestas falsas, aunque no se dan cuenta que son 3 encuestas de completamente independientes, lo que está diciendo la ciudadanía, oiga, a usted yo no lo mandaté para esto. Yo lo mandaté para sanar las heridas que teníamos de haber tenido una constitución que había sido hecha en dictadura y que nos tuviera una constitución que nos uniera. El mismo presidente Lagos dice, oye, yo tenía la constitución vigente, la firmé yo, pero era sano, y por eso lo votó a prueba, tener esta discusión. Pero no se nos olvide que hay un plebiscito de salida. Y yo creo que ahí sí que la derecha tiene que ser muy propositiva. En caso de que gane el rechazo, tener una propuesta de futuro y que nos comprometamos en el Congreso a poder tener una constitución que nos pueda unir. ¿Usted está de acuerdo con la gente de derecha que ya está en la campaña del rechazo? Ayer un acto aquí en Providencia, en la Plaza completamente legítimo. ¿Sí? Por supuesto. Sí, pero no un poco anticipado, sino ni siquiera hay texto. Yo creo que realmente las señales que ha dado la constituyente dan poca esperanza. Y hay muchos que incluso estuvieron en el rechazo de la entrada, por lo tanto tienen todo el derecho de participar en esta discusión y promover el rechazo de salida. Así como hay otros que tienen derecho, que a mí me parece, ayer tuve una discusión con Frey Stock por Twitter, de que me parece increíble que en el fondo criticó a Lagos, a Frey y a Piñera porque estaban preocupados por la constituyente. Y Frey Stock decía, mira, la élite está preocupada. Yo le dije, mira, perdona a Frey Stock, pero ellos también son ciudadanos y tienen derecho a preocuparse por Chile. Además, encima tienen sus años y están más preocupados las nuevas generaciones que de sí mismos. Y él me dice, bueno, yo también tengo derecho a criticarlo, pero lo que me pasa es que, más que criticar el contenido, pareciera que están criticando simplemente el hecho de que quieren una nueva constitución aunque sea mala. Hay algunos que están en esa lógica. Me da lo mismo lo que salga, tengo que aprobarla. Eso es lo más irracional y lo más infantil que he visto. Ya, pero hay otros que dicen, da lo mismo lo que salga, lo voy a rechazar igual, digamos. Eso pasa en la derecha. No pasa en la derecha. O sea, de hecho, perdón, pero en Evópolis eso no pasa. Si es que ahí hubiese una buena constitución, y creo que muchos la aprobarían felices. ¿Usted está por el rechazo hoy? O sea, las señales que están dando me hacen ser bastante pesimista de lo que pueda pasar. Pero voy a esperar a que efectivamente tengamos el texto. Pero las señales que están dando no son muy buenas, desgraciadamente. Hasta julio. Y nos estamos farreando una oportunidad muy, muy grande. El senador de Evópolis, Felipe Cast, esta mañana acá en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación, Iván. Nos vamos, presidente Boric, con todo su gabinete en la Casona Compañía, ahí en el barrio Yungay, el barrio donde vive el presidente Sebastián Vázquez. Está en esa cobertura. Sebastián nos cuenta qué es lo que está pasando a esta hora ahí. ¿Cómo está, Sebastián? Sí, ¿qué tal, Iván? Buenos días. Y llegó, de hecho, caminando el presidente Gabriel Boric, porque vive aquí a un poco más de una cuadra, a la vueltita de calle Compañía con Libertad, donde está la Casona Compañía y donde se desarrolla ya este desayuno, que todavía incluso están llegando los invitados. Mario Marcel, por ejemplo, que terminó su entrevista ahí en Mesa Central, inmediatamente se vino aquí a este lugar. También Giorgio Jackson, que llegó hace segunditos nada más. Gran parte del gabinete presente, el ministro de Economía, de Transportes, Salud, por nombrar solo algunos.
la cabeza de esta reunión el presidente Gabriel Boric. La idea es analizar y desplegar, también adelantar lo que va a ser los próximos días de la llamada, del llamado Plan en Chile. Apoya, ¿cierto?, estas medidas con las que el gobierno pretende frenar, por ejemplo, el quinto retiro. Llegó poquito antes de las 11 el presidente Gabriel Boric, antecedido ¿por quién? Por la ministra del Interior, Isquia Siches. Reaparece tras su agitada semana por esos dichos, ustedes hacían referencia durante la mañana, de esta falsa denuncia, ¿cierto?, de este avión con migrantes venezolanos expulsados, que nunca fue así. Incluso ya lo reconoció, que se trató de información errada. Le preguntamos al presidente Gabriel Boric, que tuvo la deferencia de acercarse a hablar con nosotros ahí a su llegada, si es que se trataba o no de un reencuentro con la ministra del Interior. Él dice que no, porque ha mantenido conversaciones durante todos estos días. No es un reencuentro porque nunca hubo un quiebre, por así decirlo, después de los dichos de la propia ministra del Interior. Veamos lo que dijo el presidente Gabriel Boric a su llegada también, hablando del primer mes de instalación del gobierno y lo que se espera analizar en este encuentro también. Veamos lo que dijo el mandatario. Cumplimos un mes de gobierno y es importante hacer un balance de este primer mes. ¿Giras regionales la próxima semana? ¿Está previsto eso? Camila va a dar los detalles, pero sí, esa es la idea, que todos salgamos a terreno. Reencuentro con Isquia también, el presidente, ¿no?, con la ministra del Interior. ¿Por qué reencuentro? Yo nunca he dejado de verla. Muchas gracias, muchachos. Gracias, presidente. Ahí estaban las declaraciones entonces del presidente Gabriel Boric a su llegada. Lo que decíamos, no la he dejado de ver, no hemos dejado de conversar respecto de su relación con la ministra del Interior tras lo ocurrido durante los últimos días, que ha mantenido en silencio a la moneda. Esperamos, por supuesto, cerca de la 1 de la tarde, una vocería de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que también habló a su llegada. Le preguntamos si es que iba a ser esta instancia, que a pesar de estar convocada para analizar lo netamente económico y el plan Chile Apoya, va a ser o no una oportunidad para analizar este primer mes. ¿Será un momento de autocrítica? Se lo consultamos. Ella dijo sí, se van a analizar las cosas buenas y las cosas malas. De hecho, en un ambiente que acabamos de captar a la llegada, o al comienzo más bien de esta reunión, ahí el presidente Boric daba el inicio del encuentro como anfitrión y le hablaba a sus ministros en este desayuno, en una mesa extendida con todos los secretarios de Estado, y decía que este primer mes ha sido como un avión que ha despegado con turbulencias. Textualmente lo dijo el mandatario Iván, una especie de autocrítica que hace él frente a sus ministros. Llama a hablarlo de manera explícita, incluso reconocer algunos errores, pero dice, sin embargo, confía en que este avión, que él hace el símil, ¿cierto?, va a alcanzar la cierta altitud para seguir avanzando en su viaje. Palabras textuales del ministro Gabriel Boric al inicio de esta reunión. Ese video con el ambiente del inicio de la reunión lo vamos a mostrar en Tele 13 tarde, luego de Mesa Central con Sebastián Vázquez allá en el barrio Yungay. Gracias, Sebastián, buenas tardes. Vale, buen día. Y por eso nos hemos puesto mascarilla, a pesar de que, como reclama Cristóbal Belolio, que es un liberal, ya los casos van en retirada. Pero bueno, tenemos debate constitucional. Cristóbal Belolio no es convencional, pero está aquí porque es un observador agudo de la convención, igual que Claudio Fuentes, que ha estado estudiando y siguiendo paso a paso, así que les agradezco muchísimo que estén acá. Y hay 4 convencionales que están con nosotros, están a este lado Pedro Muñoz y Lorena Céspedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Muñoz del Partido Socialista, Lorena de Independientes No Neutrales. Muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí. Todo Así bien. es. Vamos. 4-0 vamos. Y a este otro lado, Bernardo Fontaine y Amaya Alves. Bernardo Fontaine, elegido independiente de Renovación Nacional, Amaya Alves de Revolución Democrática. ¿También lo dije bien? Y de Concepción, además. Muy buenos días. Buenos de días. Valdivia por acá. Buenas tardes. Temuco. Es excelente. Sur, Estado regional. San Bernardo. San Bernardo, Santiago nomás. Santiago y De la casa, Principado de Providencia. Principado de Providencia, que esto es el Belolio, siempre tan elegante. Estamos también con uno de nuestros auspiciadores, justo antes de que comencemos la discusión, el debate y la conversación acá en Mesa Central. RexMás es el mejor software de remuneraciones en Chile y el más completo, porque RexMás también te ayuda con tareas como asistencia, firma digital, automatización o portal de colaborador, entre otras. ¿Qué esperas? Conoce más en rexmas.com en la web. Ya, se viene una semana clave, se viene una semana importante, y además la convención está viviendo el estrés, no solo del intenso trabajo que están haciendo, sino además el bombardeo de información en torno a su aprobación a través de las encuestas. ¿Cómo piensa Claudio Fuentes, que está desde fuera mirando esto, que va a ser esta semana y en este ambiente, en este contexto de encuestas de opinión pública donde aparentemente la ciudadanía estaría
criticando el devenir de la convención. Yo creo que de aquí hasta el 16 de mayo va a ser bien confuso. ¿Por qué? Porque estamos, digámoslo, en el momento crucial de la convención. Todas las comisiones y el pleno están en este ir y venir, y por lo tanto seguramente va a ser semanas de mucha confusión respecto del tema. Creo yo que las encuestas podrían llegar a cambiar una vez que tengamos un texto borrador, que es el 15-16 de mayo, y a partir de ahí se va a dar un nuevo ciclo distinto respecto del debate sobre la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí ya van a estar ratificados los derechos, van a estar ratificada la estructura de poder. Vamos a estar hablando de cosas concretas, digamos. Vamos a estar hablando ya de un primer borrador. Con ese borrador ya instalado, la conversación va a ser distinta. O sea, son 5 semanas muy claves, Cristóbal Belolio, que está en un movimiento que se llama Una que nos una. Es parte de todas las iniciativas de la sociedad civil que están tratando de empujar para que esto salga bien. ¿Qué va a pasar en estas 5 semanas que describe Claudio Fuentes? Yo creo que hay un clima, quizás por las mismas encuestas que conocimos, que son varias, de distintas perspectivas políticas, así que no es solamente una. Hay un clima de que esto como que se entrampó un poco, ¿cierto? Esto se pensaba que era carrera corrida, y me da la impresión de que el fantasma del Brexit o de los acuerdos de paz en Colombia como que hace que esta cosa ahora esté un poco más peleada, ¿cierto? Hay muchos que están diciendo que una vez que caballo pillado, caballo ganado. No estoy seguro de eso. Como dice Claudio, creo que esto puede cambiar en el último trecho. Pero es evidente que se instaló una conversación que, tanto desde el punto de vista del fondo, quizás no estarán siendo demasiado radicales las innovaciones, esa es una pregunta, y desde la forma, este diálogo realmente más allá de los 2 tercios que se están cumpliendo efectivamente, realmente está incorporando a la derecha en las discusiones. Yo creo que esas 2 preguntas, y que finalmente revelan también una comprensión, me parece, divergente de lo que es una constitución. Me parece que por un lado hay un grupo que considera de que es una lucha agonista un poco por la hegemonía, quién impone sus términos, y aprovechando el equilibrio de fuerzas que hoy día les favorece, y hay otro mundo que dice, no, pues la Constitución debe ser el mínimo común denominador, ¿cierto? Y dejemos que después la política democrática, los gobiernos, el legislativo, haga la diferencia aquí, que solamente queda lo que nos une. Bernardo Fontaine está invicto, no ha aprobado nada en la convención, dice. No, mira, yo estoy comprometido con que este proceso tenga éxito, pero veo que la convención es un barco que va chocando con todas las rocas. Y eso está criticado no solo en las encuestas, sino que por parte prácticamente todos, ¿no es cierto?, desde presidentes, senadores, incluso de la coalición de gobierno, analistas, etc. Y entonces, yo lo que llamo es justamente a que enmendemos el rumbo. En concreto, por ejemplo, llevamos 12 votaciones en comisión y en el pleno, donde la convención se ha negado a garantizar que los ahorros previsionales sigan siendo de los trabajadores. Entonces, yo no entiendo por qué. Si todo el mundo está de acuerdo en no tocarlo, no lo dejamos por escrito. Ya, por ahí podemos pasar a algunos de esos temas, pero en lo primero, ¿tiene que enmendar el rumbo la convención, Lorena Céspedes? Yo creo que no. La convención ha avanzado, sigue avanzando. Es una entidad democrática que nació sin saber cómo funcionar, y hemos ido construyendo esa forma de funcionar y de avanzar, y el hecho de que tengamos aprobaciones de normas con más del 2 tercios nos muestra que el proceso está funcionando y que estamos además a toda máquina avanzando en justamente el diálogo, ponernos de acuerdo, ver qué es lo que necesitamos para nuestro país, y eso sí se está notando en las normas que se están aprobando en los plenos. Ahora, ayer la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dijo a Maya Alves que este había sido el único proceso democrático que realmente hemos tenido. Igual se pasó un poco de rosca, ¿no? Mi impresión es que la frase continuaba y el titular solo llegó hasta ahí, ¿ya? Porque señalaba que, a diferencia de la Constitución del año 80, que no hubo este debate deliberativo y democrático, este proceso sí lo era. Ya, o sea, que esa era su comparación, no con lo que hemos vivido en los últimos 30 años. Y eso es completamente cierto, ¿no? Este es un proceso en que las 4 personas que estamos acá fuimos electas en elecciones libres y disputadas, representamos a los territorios, y con particularidades. El hecho que sea paritaria, el hecho que Lorena y yo formemos parte por primera vez de un órgano constituyente es relevante. Entonces también hay que mirar con cierta perspectiva histórica de que este proceso es único desde distintas perspectivas, y pienso que efectivamente estoy con Claudio que estas semanas nos van a exigir mayor claridad en lo que comunicamos, pero no hemos debatido acerca, por ejemplo, de la seguridad social. O sea, la demanda que hace Bernardo es legítima, pero Bernardo, la buena noticia es que el martes 19 de abril por primera vez vamos a votar derechos sociales en el Pleno. Y entonces ahí vamos a poder comunicar a la ciudadanía cuál es la postura de los convencionales y la voz institucional de la convención en este punto. Pedro.
Pedro Muñoz. Yo creo que la convención es hija de un país fracturado, con sueños y dolores, es expresiva de eso, tiene una enorme diversidad interna, fragmentación también, una diversidad que tiene un valor en la medida que logremos ciertos consensos y cierta unidad. Yo no creo que la convención sea un barco que choca contra todas las rocas. Yo creo que muchas de esas rocas son también las mentiras y las fake news que se inventan. La ONG Derechos Digitales acaba de sacar un estudio donde señala que el 50% de las noticias que llegan a las personas encuestadas son noticias falsas y que 6 de cada 20 han compartido esas noticias sin intencionalidad. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. La mitad. La mitad de las noticias que llegan ¿Pero a los encuestados. Dame un ejemplo de una noticia falsa. O sea, hay una serie, lo que acaba de decir Bernardo es falso. La portada de La Segunda es falsa. Se aprovecha de ciertas discusiones que aún están en verde al interior de las comisiones para, a partir de esa base, generar titulares que impacten y que confundan a la población. Y termino afirmando que efectivamente tenemos que hacer una autocrítica. Yo estoy muy de acuerdo con las palabras del presidente Boric respecto de que los problemas de la convención no son solamente comunicacionales, sino que también son políticos, pero así como algunos que querían alguna vez constitucionalizar al reino fungi, también le hacen mal al país el sector que representa Bernardo cuando no hace propuestas y se opone a todo. Yo entiendo la oposición y la negativa frente a cuestiones que pueden parecer poco tiradas de las mechas, pero a mí me gustaría saber cuál es la propuesta constructiva que lea al país hoy día del empresariado chileno. Bernardo Fontana. Bueno, yo creo que esto, para aclararle a la Maya, hemos tenido 12 votaciones. En comisiones. 10 en comisiones y 2 en el Pleno. Te recuerdo las 2 en el Pleno. Se votó que se rechazó. Que el Pleno rechazó garantizar que los ahorros sigan siendo propiedad de los trabajadores y Pero sean esa fue la heredables. indicación que metieron en una normativa que no correspondía. De propiedad. Si eso no es propiedad, no sé qué es. Y por otra parte se rechazó también prohibir al Estado expropiar los ahorros previsionales. ¿Y qué nos está pidiendo la gente en todas las encuestas? 80, 90%. Ya, Bernardo, pero Pedro Muñoz te dijo que estabas mintiendo. Por eso yo estoy aclarando aquí que es lo que yo dije totalmente verdadero. Lo que yo dije, de hecho, en las últimas noticias, es que si se persistía en aplicar el sistema de no más AFP, que debería llamarse no más propiedad para los trabajadores, ese sistema de pensiones, que es el mismo que se aprobó en la comisión el día viernes, es un sistema que no tiene propiedad. Pero Bernardo... No tiene propiedad. Entonces, resulta que aquí lo que yo estoy pidiendo es que de una vez por todas garanticemos que los ahorros acumulados van a seguir siendo de los trabajadores, porque viene un cambio de sistema, y que también los ahorros futuros. Porque, digámoslo, la subsecretaria de Hacienda, ¿no es cierto?, dijo la otra vez, los trabajadores no serán dueños de sus ahorros futuros. Lo dijo en la campaña. Entonces, ese es un tema que preocupa a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no lo aclaramos? Y ustedes pueden jurar de guata aquí que no van a querer, que ustedes no quieren estatizar los ahorros previsionales. Pero eso no importa nada. Porque lo importante es lo que quede por escrito. Lo importante es que ni este gobierno ni ningún gobierno futuro pueda hacerlo. Y para eso tenemos que redactarlo en la Constitución. ¿Qué hay de mentira en eso? Nada. Bernardo. ¿Qué hay de proposición? Cuidar los ahorros de los trabajadores. Pero ¿cuál es la propuesta para entregar pensiones dignas en Chile, Bernardo? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, yo hice una propuesta de seguridad social con 16 constituyentes más que establecía con claridad que los ahorros acumulados eran de los trabajadores. Perfecto. Y dejaba a la ley la discusión de qué pasaba con los ahorros futuros. Que establecía un sistema de seguridad social completo, pensiones, maternidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Desempleo, qué sé yo. Ni siquiera la miraron, Amaya. Y se fueron por una que es un sistema, además tiene un error constitucional, se fueron por definir en la comisión un sistema de pensiones donde no hay propiedad de los ahorros por parte de los trabajadores, donde no son heredables y no pueden elegir administrador. Reservemos por un momento esa discusión de cuál es el nivel de detalle. El ministro Marcel tuvo una participación acá en el programa y dejó un criterio de propuesta en ese tema, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del prestigio de la convención? Claudio Fuentes, ¿estamos hablando de un problema comunicacional o estamos hablando de un problema donde efectivamente, como dice Pedro, tiene que haber autocrítica porque hay algunas cosas donde se han pasado algunos pueblos? O sea, a ver, primero, ¿es un problema comunicacional? Claramente lo es. O sea, y eso se da por distintas razones. Hay temas estructurales a la propia convención. Hay 10 grupos. ¿Cómo tú coordinas esas diferencias? Es muy difícil. Segundo, es temporal, es decir, es un año. Y tercero, es político. O sea, aquí estamos hablando de definir aspectos políticos de cómo queremos convivir.
Y eso es muy difícil de administrar comunicacionalmente. Ahora bien, dicho eso, yo creo que efectivamente han habido errores. Sin embargo, cuando uno mira los datos, yo creo que hay que mirar los datos efectivamente de lo que ha pasado. Primero, el Pleno ha tendido a moderar las posturas de las comisiones. Eso es un hecho. O sea, un hecho de la causa, y yo creo que van a estar todos de acuerdo, es que el Pleno ha moderado mucho las propuestas que vienen de la comisión. Segundo, hay dos derechas. Yo creo que no hay esta idea de que hay una derecha obstruccionista. Yo creo que claramente a partir de las votaciones tú ves una derecha que está dispuesta a ir y concurrir a votar ciertos elementos claves y otra derecha que ha estado más en la negativa. Y eso también lo muestran los hechos. Y finalmente, yo quiero destacar, a diferencia de otros casos latinoamericanos y del mundo, es que los actores, todas las minorías que están representadas se han quedado en la convención. Nadie lo abandona. Nadie se ha salido. Claro, y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque es una lealtad democrática de tratar de insistir, de jugar el juego ahí. Y eso pocas veces se dice, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 161 artículos, en que la derecha, en este caso, ha aprobado con más de 30 votos. Es decir, ellos son 37, con más de 30, probidad, supremacía de la Constitución y derechos humanos, comuna autónoma. Muy fuerte apoyo, porque hay una visión respecto del Estado, el Estado regional también. Libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la vida y no a la pena de muerte, inamovilidad de los jueces. Todos esos elementos llegan a un consenso transversal, y eso es verdad. Y por lo tanto, aquí hay un elemento que hay que destacar que tiene que ver con que el proceso político es más complejo de una derecha obstruccionista versus una izquierda radical que está imponiendo términos. Voy contigo al tiro, Bernardo, que está pidiendo la palabra. Cristóbal Belolio. Sí, es interesante el punto que marca Claudio. Ahora, esos son casos, corrígeme si me equivoco, con los cuales la derecha ha apoyado iniciativas, pero que no vienen de la derecha. Es decir, a la derecha no le han apoyado ninguna. Que Claro, venga no, de cero. Eso es verdad, ¿no, Claudio? Ese es un punto. Que respondan en Estado regional. No, en Estado regional ¿Puedo terminar el argumento? Perdón. ¿Puedo terminar el argumento? ¿Ya? Me parece que quizás, y esto lo pongo como hipótesis, si es que esto hubiese funcionado con la famosa geometría variable que se decía al principio, es decir, que en algunas cosas el acuerdo iba a promover de la derecha y iba a llegar hasta más izquierda que pudiera, o desde la izquierda hasta más de derecha que pudiera, si hubiera algo más de geometría variable, quizás existiría la percepción de que el resultado les pertenece un poco a todos, porque las huellas dactilares de los distintos grupos están ahí. Me da la percepción, bueno, Bernardo aquí tendrá que decirlo, que la derecha se siente un poco que le han hecho la ley del hielo. Y si bien es cierto, yo comparto totalmente lo que dice Claudio de que hay dos derechas, quizás, esto políticamente hablando, habría sido interesante ver si es que la izquierda hubiera aprovechado la división de las dos derechas cuando se hizo para realmente incorporar a esa más democrática, no solamente en que votaran a cuenta gota algunas cosas, sino que políticamente en los acuerdos. Pero me da la percepción de que hubo un minuto en el cual dijeron, lo que viene de ahí, chao. Es una percepción, yo lo estoy viendo desde fuera. ¿Pedro Muñoz? Sí, yo creo que efectivamente se han perdido oportunidades políticas dentro de la convención. Con Lorena nos tocó estar en la mesa en la primera, vicepresidencia, Amaya hasta ahora ahí. Yo creo que efectivamente en algún momento se produjo un giro de esta derecha liberal o democrática o que tiene una cierta apertura a los cambios y no supimos aprovecharla, precisamente porque estábamos viviendo momentos como cuando uno llega y conoce a los compañeritos nuevos en la universidad, en un proceso nuevo para el país y para el mundo, y había mucho atrincheramiento. Y yo creo que hubo un momento en que se pudo establecer más vínculos y más puentes. Desde el colectivo socialista hemos intentado hacer eso desde siempre. No ha sido fácil porque junto al Frente Amplio, junto a INN y otros grupos estamos como ahí en la mitad, pero nosotros estamos particularmente interesados en no desperdiciar las oportunidades políticas para construir mayorías que sean lo más transversales posible y poder... No es muy tarde, dices tú. Yo nunca creo que es tarde cuando hay una convicción democrática, cuando han salido encuestas que demuestran una realidad y hay que ir ajustando día a día esas posibilidades e incorporando a la mayor cantidad de sectores, no solamente dentro de la convención, porque también hay que reconocer que es una especie de microclima, sino que de cara al país. Lorena Cesta, y vamos a este otro lado. Sí, en realidad yo quería comentar que en nuestra comisión se han aprobado normas que provienen de la UDI, incluso de UDI republicanos, ¿ya? Y son ¿Cómo cuáles? como un derecho a la familia,
y como un principio asociado a la familia, y sobre el mundo rural. Esas las aprobamos en mi comisión transversalmente. Y eso va a ir al pleno. Y eso va al pleno este lunes. ¿Ya? Y además aprobamos, por ejemplo, el día de viernes, una norma sobre niñeces y adolescencia, también en forma transversal. O sea, desde Martina Rao, que está en nuestra comisión, hasta Lisette Vergara, que es de la Coordinadora Plurinacional. Entonces, por lo menos estamos generando un diálogo transversal. Se está produciendo que llegan normas con la pluma de la derecha. Qué bueno. Y entonces esa afirmación que tú decías de que no han llegado normas, no es así. Ya. Sí. Falta el pleno. El lunes yo quiero aclarar que la comisión que más normas aprobadas tiene ya en el proyecto de nueva constitución es la Comisión de Forma Jurídica de Estado. Tenemos 44 normas aprobadas. Y también contarle a Cristóbal que una buena cantidad de esas normas fueron propuestas por miembros de la comisión, una comisión de 25 convencionales transversales, en que la derecha ha sido dialogante, hay que reconocerlo. Todos hemos sido dialogantes. Hemos viajado por 8 regiones de Chile, escuchando autoridades, audiencias, etcétera, y por ejemplo, Comuna Autónoma, prácticamente todos los artículos aprobados es redacción conjunta. Ni siquiera es que se escuche la derecha, trabajamos conjuntamente para redactar las propuestas. ¿Por qué eso pasa en esa comisión y no pasa en el resto? ¿Por qué está la sensación de que eso no ocurre en el total de la convención, que es lo que escribía Cristóbal Vergara? Mi impresión es que el tema de Estado regional, la descentralización efectiva del poder, excede al eje derecha-izquierda. Me parece que es el eje... Es por el tema. No por el método que usaron ustedes. Centralismo, descentralización efectiva, territorial y fiscal es un tema que aúna, de hecho, le escuché decir a Martina Rao que estaba muy de acuerdo con el Estado regional y me alegra mucho, y este martes vamos al Pleno con descentralización fiscal, que es la manera como de cerrar todo el círculo, así que yo espero tener el mismo apoyo. Bernardo Fonte. Bueno, han hablado muchas cosas, así que primero yo creo que es una muy mala excusa echarle la culpa a las falsedades de noticias, qué sé yo, porque al final el expresidente Lagos supongo que no será, no se moverá por las redes sociales, supongo que los senadores que han criticado, los expertos que no están contentos, ni con la roca del sistema político, ni con la roca del exceso de privilegio a los pueblos indígenas, ni con el sistema judicial, ni con demoler el sistema económico. Ayer nosotros votamos unas normas que demuelen el sistema de la minería, demuelen el sistema de la acuicultura y demuelen el sistema agrícola. Se votó en la comisión, veremos lo que pasa en el Pleno. Pero estamos entonces en una situación donde tenemos muchas fallas. Y a mí, más que interesar si incluyen o no al sector político que yo adhiero, que es Chile Vamos, creo que lo importante es que se escuche a la ciudadanía. Lo importante es que en todas las encuestas los ciudadanos están pidiendo que se garantice la propiedad de sus ahorros previsionales. La iniciativa popular más firmada fue con el plátano y la rechazaron sin siquiera tramitarla. Sigo. En todas las encuestas las personas quieren elegir elegir salud. En todas las encuestas las personas quieren elegir salud, privada o pública. Independiente de que hay que mejorar la salud, que ahí tenemos problemas con la salud. Pues la Comisión está avanzando un sistema en que las personas no van a elegir salud. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Las personas entonces necesitan ser escuchadas. Y lo que falta en la Convención no es una discusión entre sectores políticos, es sentido común. Ese fue el constituyente que no se eligió. Cristóbal Velorio, ¿debería prestarse más oído a las encuestas como sugiere Bernardo Fontán? Me parece que el riesgo es caer un poco en la misma incontinencia a la contingencia. Uno esperaría que la Constitución fuese una herramienta más de largo plazo. Pero me parece que también es importante identificar de manera desapasionada cuáles son los nudos críticos, y uno de ellos puede tener que ver con que estamos frente a un cuerpo tremendamente representativo, diverso y distinto a la política formal que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Esa performática, también el vínculo emotivo con el estallido social, hace por supuesto que los sectores más críticos de ese estallido sean también críticos de la convención. Hay una especie como de vínculo emotivo entre el estallido y la convención. Hay algunos que han tratado de desacoplar eso, pero de alguna manera también se ve. Hay muchas personas que están participando en la convención desde el activismo también. No lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de compromiso con causas que definen su trayectoria política, y quizás falta un sentido más holístico, más sistémico. Quiero que mi tema esté ahí. Y un segundo tema que me parece que también es relevante como nudo crítico es que evidentemente este es un proceso constituyente con un carácter reivindicativo. Reivindicativo no es lo mismo que vindicativo, ¿eh? Reivindicativo de sectores que han sido históricamente desplazados o marginados de la toma de decisiones. Y que ahora tienen la oportunidad de participar. Digamos. Exactamente, a través de una serie de mecanismos compensatorios, de declaraciones, de que todas las instituciones tienen que tener una plurinacionalidad o paritaria, etcétera. Y eso hace que también
bajo el concepto de la igualdad sustantiva ante la ley, tensione a aquellos que tienen una visión más clásica de igualdad formal ante la ley. Que dicen, bueno, si hay ¿y qué algunos pasa que conmigo dicen que no soy trans? ¿Qué pasa conmigo que no soy indígena? Y genera en ese mundo, ustedes lo saben, ¿cierto?, una cierta tensión, no quiero decir reaccionaria, pero cierto, una cierta reacción. Entonces, esos nudos críticos, en vez de sencillamente desecharlos, hay que tomar nota de ello y ver de qué manera tratamos de resolverlo. Encuesta, opinión de la gente, lo que decía Bernardo Fontaine, la norma de participación ciudadana con más firmas, la rechazaron sin siquiera discutirla. ¿Es correcto eso? ¿Deberían tener más oídos en la convención? A ver, primero, respecto de las encuestas, yo creo que, dado que es distinto la pregunta de el apruebo de quiere o no una constitución a quiere usted esta constitución, es muy distinta, claro, es políticamente distinta y por lo tanto es más probable que se acerque a lo que históricamente se ha votado en Chile, que es un 40-45% ha votado de derecha y de la centroizquierda otro 50 más o menos por ciento. Por lo tanto, es esperable que haya una disputa política mayor. Eso respecto a las encuestas. Segundo, yo comparto con Cristóbal que guiarse solo por las encuestas sería un error. Porque de ese modo estaríamos hablando de pena de muerte, estaríamos hablando de otros temas que no queremos hablar. Son súper populares y no, claro. Obviamente. Ahora, tercero, yo creo que el tema es los nudos críticos. Yo creo que por el debate, por el tipo de debate, hay nudos críticos hoy día. Ya están instalados. Uno, el Senado. Dos, o sea, toda la conformación del sistema político y particularmente se concentró en el tema de la segunda Cámara. Lamentablemente, porque hay otros temas. Partidos políticos y sistema electoral, entre otras cosas. Exacto, claro. Hay una serie de temas, pero se ha concentrado en la segunda Cámara. Segundo, derechos sociales, particularmente pensiones. O sea, acá hay un interés de colocar ese tema como un tema gravitante cuando hay una serie de elementos, pero está bien, o sea, esa es la política, así funciona. Y tercero, el tema de las identidades. ¿Chile es un país homogéneo o es diverso? Correcto. Y esa tensión... ¿Y cómo hay que reconocer esa diversidad? Exacto, hagamos una cosa, les propongo lo siguiente. Hablemos a partir de esos nudos que menciona Claudio Fuentes después de esta pausa. Sí, perfecto. Pedro Muñoz, yo creo que una cosa corta. Amaya Alves, Lorena Céspedes, Cristóbal Belolio, Claudio Fuentes, que son muchos, por eso. Sí, pero a la vuelta te doy la palabra, Bernardo. Sí, porque no sé por qué quedamos con esto de la encuesta. No, pero si estamos al aire. Ya, le debo la palabra a Bernardo Fuentes, pero déjenme recordar que antes de la pausa, Claudio Fuentes decía, hay tres nudos principales que vamos a discutir en este tiempo, particularmente en lo comunicacional, el Senado, las pensiones y la plurinacionalidad o la reconocimiento de identidad. Bernardo Fontaine quería la palabra, después Pedro Muñoz también la tiene. Sí. Bueno, yo quiero aclarar que mi punto no es que se sigan las encuestas, sino que se siga la opinión de la ciudadanía, lo que la ciudadanía quiere, ¿no es cierto? Y creo que hay un cuarto nudo que agregar a lo que dice Claudio, que es el tema económico. Esta es una convención que desprecia totalmente el tema económico. Aquí va a haber que financiar inmensa cantidad de derechos y no hay ninguna preocupación por cómo se van a financiar. Es más, en mi comisión, que es la de Medio Ambiente y Economía, se está haciendo lo posible por demoler la posibilidad de que Chile se desarrolle. Por ejemplo, ayer se demolió totalmente el sistema minero. Por otra parte, se estableció una serie de normas, y las puedo explicar en detalle, pero para resumir, no solo demoler la minería, sino que demoler también la agricultura. Entonces resulta justamente cuando estamos necesitando más que nunca más plata para más, y eso significa más minería. La minería es el sueldo de Chile. Si le bajamos el sueldo a Chile vamos a tener menos plata. Y entonces no podemos seguir con esta lógica de no preocuparnos del desarrollo. Bernardo Fontaine hace referencia al tema de las concesiones y a la demolición y al jurar de guata y bueno, al barco. No sé, si lo pone él, yo solo estoy explicando lo que aprobaron. No, por supuesto, y a las rocas y toda la cosa. Que entre otras cosas aprobaron que una autoridad administrativa pueda echar para atrás una concesión, cosa que me ha complicado. En la comisión. El pleno hasta aquí ha sido más o menos como el monstruo de Viña. No ha dejado pasar informe invicto y se han bautizado algunos días como los viernes rojos, martes rojos, etcétera. Entonces yo también te invitaría a mirar el proceso desde ahí. Un proceso que no escucha a la ciudadanía. 1 millón de personas participó en las iniciativas populares, 78 lograron más de 15.000 firmas. Eso no sucedió en ningún proceso en el mundo. ¿Y qué pasó con Francesco Soto? 20 de esas iniciativas populares de norma, de alguna u otra manera, se han procesado, no todas, por supuesto, han llegado, pero
ha sido parte de la deliberación democrática. Ahora, ¿es cierto que le gustó más la de cárcel para Piñera que la que proponía Sí, Fontana? esa tampoco va a pasar el pleno. Si hablemos y demos garantías de lo que va a suceder. O sea, yo con total tranquilidad digo, esa y otras normas no tienen ninguna posibilidad de superar la valla democrática del pleno. Identidades. Yo represento a las disidencias sexuales en el sur de Chile, llegué acá con esas luchas. Pero no solo esas luchas, porque pertenezco a un partido. A un partido que tiene una visión integral de la sociedad, que es capaz de procesar diversas demandas identitarias, pero no solamente identitarias, que es capaz de mirar la economía, que es capaz de mirar la sociedad en su conjunto, porque tenemos y hundemos raíces ahí. Y eso es lo que ha hecho falta, yo creo, en la Convención Constitucional. Ese fenómeno, y Cristóbal podrá reafirmarlo, no es solamente un fenómeno de la política chilena, es un fenómeno mundial que está cambiando las formas de representación y que está poniendo exigencias sobre, y termino con esto. Y eso, esa desconfianza, esto llegar con reivindicaciones identitarias y temáticas es también culpa de la Constitución de 1980, que no solamente le puso una camisa de fuerza a la democracia, al sistema político, sino también a la sociedad, porque instaló un modelo, una forma de entender el país de forma homogénea, donde no le dio cabida a la diferencia. Si se está reivindicando ahora, es también por eso. Después podemos hablar del sistema político, del Senado. Sí, escuchar a la ciudadanía. Yo creo que un tema central de la nueva Constitución va a ser la regulación constitucional del agua. La sequía, el cambio climático, los efectos de la depredación de la naturaleza son reales. Y entonces yo creo que va a ser una prueba importante cuando suba al Pleno de la Convención Constitucional las propuestas sobre agua. Ahora, ¿hay consenso más o menos amplio en eso o no? Yo diría que sí, Iván, que es claro que tenemos que dar una respuesta a un problema, a una mega sequía en que las personas no tienen agua para tomar. Porque lo estamos viendo, digamos. Lo estamos viendo completamente y esto solo va a empeorar, o sea, esto va a ir aumentando y por tanto ese es uno de los debates que la Constitución del año 80 no solo no aborda, sino que agrava. Ese es un tema en que el agua es una mercancía y eso debe cambiar y me parece que es transversal la demanda de cambio. Entonces va a ser importante la respuesta que se dé. Yo quiero agregar algo. Como representante de Revolución Democrática y miembro del colectivo del Frente Amplio, me parece que efectivamente la valorización tiene que ver también con la implementación gradual y por tanto hay un trabajo importante que hacer en materia de normas transitorias. Ahí hay un desafío que de hecho estamos hablando como mesa directiva. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Se hace al final en la armonización? Se está debatiendo ahora si es que va a ser parte del proceso de armonización o va a ser incluso una propuesta que va a ir paralela a armonización. Bueno, hay que ver los detalles. Estas son todas conversaciones que estamos simplemente manteniendo de manera informal, pero hay que hablar de cómo canalizar las normas transitorias en un diálogo con el gobierno. Eso es así. Buena parte, cuando termine este proceso constituyente y todos nosotros regresemos felices a nuestros territorios, va a haber un proceso en que felices, vuelvo a Bio, el gobierno se va a tener que hacer cargo a través de las Express, pero a través en realidad de todo el gobierno de la implementación de esta nueva Constitución que esperamos sea aprobada. ¿Y por qué tendría que participar el gobierno en la discusión de las normas transitorias? Porque quienes van a tener sobre sus hombros la responsabilidad de implementar a través de políticas públicas y el Congreso Nacional a través de leyes va a ser en buena medida los órganos constituyentes. O sea, el Congreso también debería participar, que se involucre el gobierno. Exacto. Es fundamental. ¿Pero el Congreso también? ¿O no? O sea, por ahora la conversación es que no con le tienen mucha buena al Congreso, pero... No, pero por ahora la conversación es vía Sexpress. Y luego, a partir del 4 de septiembre, por supuesto, con todos los órganos de los poderes constituidos. Lorena. Mira, yo quiero mencionar tres cosas. Por un lado, decirle a Bernardo que es importante que cuando tú mencionas lo que se ha aprobado o lo que no se ha aprobado, es en la comisión. Yo dije que era ¿Ya? en la comisión. Claro, pero hay que hacer ese énfasis, porque de hecho, por desgracia o gracia, el primer informe de la comisión tuya, en el primer pleno, no aprobó ni el... Nada, ni el epígrafe. Dos artículos. No. ¿Ya? Entonces, por eso Bueno. es que comparto lo que dice Pedro, de que el Pleno hace su tarea. ¿Ya? Segundo, hay iniciativas populares que sí han llegado a ser parte de las normas. ¿Ya? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, donde llegaron cerca de 50 iniciativas, tanto populares como de convencionales, se votaron y pasaron a una siguiente etapa, al menos me parece que dos populares, una de ellas de acción colectiva, por ejemplo. Y una de las propuestas tiene muchos elementos de esa iniciativa. Y el tercer tema es que en nuestra Comisión de Principios y Democracia estamos estableciendo una serie de mecanismos democráticos de democracia participativa, que es algo muy nuevo, muy inédito para nosotros, y que va a permitir justamente ir cambiándole la cara a la forma de hacer política en nuestro país. Y eso creo que es sumamente importante recalcarlo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este mismo estudio hace un ratito al tiro, Bernardo, decía,
hay cosas que pertenecen de suyo a un texto constitucional y hay otras cosas que hay que dejársela a la legislación, a la política pública, lo que parece bastante sensato. Se lo pregunté por la aprobación que hicieron en comisión, no me reten, de los libros sin IVA. Que igual es raro. Es materia de gobierno. O sea, una de las críticas que recibía la ¿Qué es lo que tiene que hacer la convención, Cristóbal? Pues a ver, eso de que lo que es de suyo constitucional o no, la mayoría sabe más que esto yo, es debatible. Lo que uno pensaría es que si la crítica que se le hizo durante mucho tiempo al texto actual es que neutralizaba la política, porque obligaba a que los gobiernos de distintos signos siguieran el marco ideológico de la Constitución del 80, es decir, Guzmán, el fantasma estaba en todos los gobiernos del signo que fueras, sería paradójico, ¿cierto? Al menos paradójico, voy a ocupar un concepto eufemístico, que esta Constitución de alguna manera también dejara amarrado que el día de mañana quiera gobernar la derecha y el texto tenga un crisol ideológico del cual no pueda salir. Ya, pero espérate, Marcos Barraza, ahí mismo parado. Si no queremos neutralizar la política, debiésemos tratar de que las mayorías en el legislativo y los gobiernos puedan llevar a cargo su programa con la misma Constitución. Ya, pues, eso creo yo. Marcos Barraza, ahí mismo está parado Pedro Muñoz hoy día. El otro día, acá en el programa, dijo: la Convención tiene que hacer una Constitución que haga que sean posibles y no retrotraíbles, estoy parafraseando, que no se retrotraigan los cambios que la sociedad estima que tienen que hacerse. O sea, digo... me parece que eso es una visión que dice aprovechemos la correlación de fuerza actual para dejar esto más o menos como lo hizo Guzmán y neutralicemos la política. Ahora, Barraza, a todo esto, un campeón. Lo que ha logrado hacer es articular un tercio en la izquierda con el Partido Comunista y otros movimientos más, que de hecho ha hecho muy difícil incorporar a la derecha. A la izquierda ya le cuesta muchísimo, entre lo fragmentada que está la convención, juntar 103 votos para que pase en el Pleno. Bueno, Barraza logró antes que la derecha lograr armar un tercio y con eso ha tenido un poder político importante en la convención. Amaya. Yo creo que Marco habla de un temor real y que vemos a veces en la convención, que es un poco este legado de la Constitución tramposa. O sea, esta idea de dejar todo tan amarrado que hace difícil el cambio. Y me parece que esa confianza en el proceso que se está construyendo, todavía estamos en eso, lo estamos construyendo, la confianza en que este es un proceso deliberativo, democrático, legítimo, y me parece que debemos intentar dejar abierta la puerta para el libre juego democrático. Ahora, las constituciones nunca son perfectas. Esta constitución, por supuesto, que va a tener vacíos. Para eso se deja abierta la posibilidad de reformar. Y luego va a ser reformada, será complementada. No podemos prever todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Reformar por 4 séptimos, como insinúa Ricardo Lagos? ¿Perdón? ¿Reformar por 4 séptimos? Yo entiendo que ya hay una propuesta de la comisión respectiva, que es la comisión número 6 de sistemas de justicia, que vamos a deliberar en el Pleno. Todavía no ha sido deliberado. Sí, se ha debatido entre 4 séptimos, 3/5. Pero por ahí, digamos, no 2/3 como... No, un debate abierto. Efectivamente, yo creo que el margen va de 4 séptimos a 3/5. Yo creo que en el tema sistema político que tú aludías, respecto a eso, creo que todavía hay margen para llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento. Creo que se van a aumentar los poderes de la segunda cámara, de la Cámara Territorial. Creo que hay bastantes señales que apuntan a eso. Segundo, yo creo que acá es bien importante el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que estas mayorías sean la tiranía de las mayorías. Eso se menciona harto en el tema del sistema político. Y que tiene que ver con vetos, tiene que ver con iniciativa legislativa del Ejecutivo, tiene que ver con las urgencias, cómo regularla. Ahora, yendo al tema de cuán específico, es bien divertido el debate a nivel político, porque dicen, cuando hay un tema que me interesa, ojalá especifiquemos lo más posible. Cuando hay un tema general, dejémoslo al legislador. Entonces, es bien acomodaticio ese tipo. Que no, si somos humanos. No te lo digo a ti. No, yo sé. Pero en el debate público... Además lo dijo el ministro Marcel, existe esa tensión. Ahora, yo soy de la idea de que tiene que haber principios y que la ley regule efectivamente como, por ejemplo, en el tema seguridad social debería estar el principio de la solidaridad como principio, después la ley regula cómo se estructura el sistema. A mí me gustaría decir un par de comisiones cosas de la sobre el AFP. sistema Pedro político. Muñoz, después Bernardo Fontana. Sí, a mí me gustaría decir un par de cosas sobre el sistema político. Aquí se partió brevemente entre dos polos, parlamentarismo que Claudio defendía y otros académicos, y hoy día estamos llegando a un acuerdo, esa es la democracia, así es la democracia. Y hoy día estamos en un acuerdo estructural sobre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Y estamos llegando a acuerdo. Tienen que ponerle un nombre mejor para que la gente lo entienda. Y tenemos que comunicarlo mejor. Pero ese momento se aproxima cuando tengamos el texto. Estamos trabajando hasta las 2:30 de la mañana, desde las 7:30. Es difícil comunicar en esas condiciones, pero sabemos que hay ahí un desafío importante. Uso un punto.
Y estamos también llegando a acuerdo para darle más atribuciones a la segunda Cámara. El colectivo socialista entiende que esa es una cuestión central de los contrapesos, de los pesos y los contrapesos, para evitar la tiranía de las mayorías, pero sobre todo para darle una representación a las regiones. Por ejemplo, ahora tratados internacionales también lo va a ver la Cámara Territorial, entre otras materias, y hay que hacer ajustes, y ese acuerdo no es de la Convención ni de los integrantes de la Comisión de Sistema Político. Es un acuerdo que debe ser escrutado por la sociedad en su conjunto, porque si no, sería parecido afirmar que los de sistema político somos semidioses y no, o sea, somos un acuerdo ciudadanos. en que tendría que participar la derecha, por ejemplo, porque ahora estuvo en la conversación, pero no estuvo en el acuerdo. Por supuesto, Ya. en su justa medida, de acuerdo a su peso democrático y siempre que ponga ideas constructivas sobre la mesa. Fontel y Amaya. Bueno, nosotros hemos puesto ideas constructivas en todos los temas, ¿no? Pero sin mayores resultados, porque al final el 70% de la convención es el mundo de Boric. Entonces están haciendo la constitución. Marinovich y Cantuarias, perdón, y otros ejemplos no han construido Fernando. Bueno, yo no sé si es así. Yo creo que ella contribuyó, por ejemplo, a que se aclarara el tema de que no había voluntad de proteger los ahorros de los trabajadores en las votaciones en el Pleno. Ahora, ustedes dicen, mire, el Pleno modera. Bueno, yo les digo, hay que ocuparse de las comisiones. Que una comisión deje en este momento colgado de un alambre toda la industria agrícola y toda la industria de la minería es muy grave. Pero porque quedan no 40 días, o sea, no basta la excusa. Nuevamente vamos con la excusa. No te interrumpí, Pedro. Pero que colgando de un alambre es una cuestión catastrófica, igual que demoler. Yo te invito a que construya, Fernando. Desde el colectivo socialista, yo personalmente, desde el primer momento, abogué porque la derecha estuviera en la mesa. Abogué porque la derecha estuviera en la mesa. He abogado porque participen y se sienten de los procesos de conversación. Pero con ese lenguaje destructivo, decir que la agricultura y la minería están colgadas de un alambre, decir que estamos demoliendo, me parece a lo menos inexacto y de alguna u otra manera mentiroso. Ya, está hecho el punto. No, Pedro, es que yo no te voy a aguantar que digas mentiroso, porque tú estabas en la comisión ayer. ¿Sabes lo que se aprobó ayer? No sabes. Yo leí hoy día en la mañana con este mismo tipo de cuestiones valoro que tú hayas hecho un esfuerzo, pero déjame hablar, porque si no, no podemos conversar. Ese es el problema, ¿no es cierto? La falta de capacidad de escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos que dicen que el sistema político que tú hablabas como acuerdo es un Transantiago, el sistema judicial es otro Transantiago. Y lo vamos a arreglar. Entonces, arreglémoslo. Y esa es mi invitación. Ahora, yo quiero aclarar lo que yo dije. Lo que yo dije es lo siguiente. Ayer se establecieron unas normas en la comisión que dejan a la minería sin ninguna seguridad para invertir. Y dejan a la agricultura sometida a una planificación estatal. Déjame hablar. Vamos a hablar de seguridades. Entonces, eso es fatal cuando necesitamos juntamente más agricultura y más minería. Establece una comisión de planificación central para administrar la economía. Eso ya lo hizo la Unión Soviética y fracasó. Corea del Norte lo hizo y fracasó. Te voy a decir más. Yo propuse una norma tan simple en vista de toda esta regulación y estatización de la agricultura y la industria de los alimentos. Propuse una norma bien simple. Toda persona es libre de elegir la alimentación que quiera. Salió rechazado. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Yo no hablo de ideas, yo hablo de hechos. Claro, el punto para que hablen las mujeres. Queremos hablar también. las mujeres, porque ya que es un panel paritario en términos de los convencionales, deberíamos tener la misma cantidad Amaya de tiempo. Quiero señalar que el problema, Bernardo, que quizás no estás considerando, que la gente pobre no tiene la posibilidad de elegir. No todos tenemos la posibilidad de elegir y por eso es importante consagrar, por ejemplo, igualdad de oportunidades. Y lo otro que señalaste antes, que también te quiero pedir precisión, no es que los pueblos originarios tengan privilegios, por favor. Han sido históricamente excluidos. Lo que estamos tratando de hacer es sentarlos a la mesa en igualdad de condiciones, porque la Constitución aspira a ser una conversación entre iguales. Y qué bueno que hagas referencia al presidente más votado en la historia de Chile, porque efectivamente creo que hay una gran coincidencia entre el programa de gobierno de Gabriel Boric y las transformaciones constitucionales necesarias. Y tenemos que dialogar con la ciudadanía, por supuesto, lo vamos a intentar hacer también. Me parece que estamos en ese trabajo, Bernardo. Igual tienes que dejar un poco de esperanza para un proceso legítimo y democrático. Las personas necesitan certeza y por eso no me parece correcto hablar de un tema que se debate solo en una comisión cuando la voz institucional de la convención es el Pleno. Por favor, refiérete al Pleno. Tu comisión solo ha logrado aprobar 2 artículos. Y eso también te tiene que hacer reflexionar a ti. Es un trabajo colaborativo. Si solo han aprobado 2 artículos es porque han hecho mal el trabajo de... Bueno, nosotros somos muy minoría en esa... Sí, porque tú lo dices tan directamente que no hubo forma bien corto. Uno,
Por supuesto que todas las personas tienen que elegir, por supuesto que hay que ayudar a la gente que no tiene recursos a elegir más, pero todos pueden elegir si comen tallarines o comen pan. Y segundo, creo que es importante lo de las comisiones y no solo el Pleno, porque dan señales, son decisiones formales, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, llamar la atención. Los veo ustedes atrapados en el tema de que esto es un problema comunicacional. No, este es un problema nada. real. Está claro Hoy día, el punto. y con esto Está termino, claro. con esto termino. Resulta que hoy día sale publicada una noticia que es increíble. Sale que la convención se va a gastar 400 millones de pesos en una campaña de agencias Bernardo, eso está en el presupuesto desde el de año publicidad. pasado. Yo lo encuentro increíble. ¿Pero cómo que no en vamos vez a comunicar lo de- que hacemos? ¿Por qué no contratamos más abogados para que hagamos las normas mejor? Ya, está claro Porque el es una punto. constitución Sí, yo ciudadana, quiero no una constitución de expertos. Está claro, mencionar Lorena Césped. que acá cuando hablas de los derechos sociales, o sea, tú dices todos pueden elegir qué pan compran. No todos pueden elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Y eso es un hecho. ¿Ya? Eso no quita que nosotros vamos a probablemente establecer la libertad de elección de la educación que quieres para tus hijos. Pero es un hecho que hoy en día las familias no pueden elegir el colegio del barrio alto. No todas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y ahí es donde nosotros, a través de los derechos sociales, estamos tratando de impactar en realmente ofrecer garantías respecto a ciertos derechos. Gradual, incluso yo soy de la idea de que tiene que haber un apoyo con lo privado, una colaboración, pero tenemos que enfrentar esas debilidades que tenemos como sistema. Y además, creo que es importante que en el caso de por ejemplo, que tú has mencionado reiteradamente el tema de las pensiones, es importante que también menciones que la Comisión rechazó la norma que decía que se iban a expropiar los fondos de pensiones. O sea, así como dices una parte de lo que se aprobó o se rechazó, también mencionas la otra parte. ¿Ya? Entonces, y además tenemos el tema del derecho a la propiedad que está establecido. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos por qué constitucionalizar el que cada persona va a ser dueño de de su auto o de su cuenta corriente. Pero te explico, ¿Ya? Lorena. Pero eso es algo que está en proceso. ¿Ya? Por eso te pido que entiendas que no hay un afán de expropiar los elementos, la propiedad de las personas. Ese no es el afán que está detrás, ¿ya? Sino que por el contrario, lo que estamos buscando es realmente que estos derechos sociales sean mucho más justos para todos. Pero si eso es así, dejémoslo por escrito en la Constitución. Si nadie quiere expropiar, dejémoslo por escrito. Lo que se aprobó en la Comisión es un sistema que no tiene cuentas individuales. Y tercero, yo estoy totalmente a favor que las personas puedan elegir. Pero yo te pregunto, con la norma de salud que aprobaron en la Comisión, ¿una persona va a poder elegir ir a una clínica privada? ¿A un doctor privado? Porque yo lo que leo dice que no. Ya. Pedro Muñoz y Amaya y... Brevemente, a mí me gustaría que hubiera una visión más equilibrada respecto de las cosas y las discusiones. Y me molesto cuando Bernardo no pone esos puntos equilibrados. Por ejemplo, Bernardo, yo sí estoy de acuerdo con que exista minería. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que exista minería? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con darle seguridad a las inversiones? Pero te escucho decir que está colgando todo de un alambre, que vamos directo a la demolición, pero no te escucho hablar de las zonas de sacrificio, no te escucho hablar de la necesaria sostenibilidad, no te escucho hablar de cambio de matriz productivo hacia una economía que impacte menos en los territorios y que se haga cargo de los daños y que los prevenga. Ahora, a mí me interesa... ¿Tiene que haber un cambio de matriz productiva escrito en la Constitución? No, eso es parte del debate. A mí me interesa la minería, pero me interesa una minería que sea sostenible, porque me interesan los trabajadores y las trabajadoras de Chile. No soy partidario, por ejemplo, de un paraguaso cambiar la minería y cambiar la industria forestal. Eso que fue lo que se propuso en algún momento, la nacionalización. Requiere gradualidad porque el impacto económico y el impacto en los bolsillos de los trabajadores, que dependen de esas áreas, es muy grande. Ahí están los equilibrios. Amaya. Sí, solo hablar que este martes va la propuesta de descentralización fiscal y tenemos una regla, propuesta de sostenibilidad ambiental. Y señalamos que el cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas deben ser consideraciones que se tengan, digamos, en consideración cuando se mantengan o deroguen tributos, beneficios tributarios o subsidios. Esto es relevante porque, por ejemplo, la tributación a nivel nacional y subnacional nunca ha considerado los impactos ambientales. Y sabemos que hay personas que viven en medios como Antofagasta,
altamente contaminado. Y justamente lo señaló Pedro, las zonas de sacrificio. O sea, Y por lo tanto ahí deberían pagarse más impuestos para tenemos que tener ese compensar esa debate. O externalidad. sea, el pago de tributos debe tener en consideración el cuidado de los ecosistemas. Ya, terminamos. 30 segundos para Claudio Fuentes y para... El peligro del proceso constituyente es que terminemos la última etapa hablando de eslogan. Es decir, que solamente hablemos de se va a privatizar, o sea, cuáles son los peligros y no el contenido. Yo hago un llamado, hay muchos sitios que están publicando a votar informadamente. Ese elemento va a ser clave para lo que viene en el próximo proceso. Cristóbal Beloli. Sí, yo creo que si gana el rechazo sería dramático, porque yo creo que a estas alturas nadie duda de que necesitamos una constitución legitimada en democracia, nadie duda, como dice la presidenta. El 80% votó que sí. Por lo mismo, nadie duda, como dice la presidenta de la convención, de que además el proceso es más participativo, como Pedro ha hecho hincapié. Eso estamos claros. Y justamente por lo que está en juego, es lo que hoy día hay muchos llamados desde la sociedad civil que nos están tratando de remar en contra, están tratando por el contrario de ayudar en esta etapa final para que, como parafraseando a Peña, se domestiquen las subjetividades, ¿cierto? Y las convicciones justicieras de algunos convencionales y entiendan que este es un problema sistémico, holístico si lo quieren, que integra distintas miradas y que muchas veces, más que tú ganar, tú por posición, es el órgano, es la convención la que tiene que ofrecerle a Chile un texto que diga, ok, estamos con esto y ojalá que se apruebe por el mayor margen posible, porque eso además le da más sustentabilidad política. Cristóbal Belolio, Lorena Céspedes, Pedro Muñoz, Bernardo Fontaine, Amaya Alves, Claudio Fuentes. Muchísimas gracias.